Capítulo 24. Encuentro antes de las finales. A una hora de la final, la mayoría se fue a participar en los otros eventos que las docenas de dueños de puestos habían creado para ellos. Algunos que no habían comido durante el último descanso mientras los estudiantes construían sus carros fueron a comer algo, mientras que otros que sí quisieron comer algo más. No fueron solo los civiles los que aprovecharon el descanso sino también las decenas de héroes presentes. Ese fue el caso de uno mientras caminaba hacia las escaleras, otros le dieron el derecho de paso como lo haría uno cuando se acercó el héroe número 2. Endeavor no les prestó mucha atención. Tenía otras cosas más importantes que considerar. Es decir, el hecho de que su hijo estaba haciendo el ridículo, ya que primero tuvo el descaro de quedar tercero durante un evento destinado a filtrar a la chusma. Luego solo gana la segunda ronda por la piel de sus dientes y la suerte de que su compañero de equipo sea un Irida. Las llamas del Endeavor aumentaron con su irritación, aunque la mantuvo bajo control ya que ese último evento fue perfecto para las llamas de Shoto y fácilmente podría haberle permitido asegurar más puntos y dominar, pero se negó y casi perdió por eso. Tendrá que recordarle a ese chico que deje de hacer tonterías. Me alegro de haber logrado atraparte, Endeavor. Hace mucho tiempo, ya ves, tomemos un té. El hombre hizo una pausa a mitad de camino, acomodándose mientras se volvía hacia la única persona a la que odiaba y respetaba por igual. Todo podría. Pronunció, con su irritación ya presente, elevándose mientras se enfrentaba al símbolo de la paz, el héroe más fuerte del mundo y el hombre al que había estado persiguiendo por ese título durante más de 20 años. A diferencia de él, Olmig no estaba disfrazado sino que vestía un traje, diferente a la fea abominación amarilla a rayas que parecía amar. Olmig mantuvo su sonrisa y ganadora de recompensas. ¿Qué ha sido? 10 años desde la última vez que estuvimos en la misma habitación. Hombre, el tiempo sí que vuela. Señaló que el Endeavor permaneció en silencio. Te vi y pensé que podría saludarte. El héroe de la llama gruñó, ya cansado de esta conversación. Bueno, has hecho lo que querías. Vete. Se giró para continuar bajando las escaleras. Tea. No seas absurdo. Voy al baño. Vete. En lugar de escuchar, Olmig hizo lo que siempre hacía cuando hablaban. Ignorar su evidente desagrado. Riendo, el hombre saltó en el aire, girando mientras lo hacía antes de aterrizar de pie al pie de las escaleras, bloqueando el camino del Endeavor. Oh, vamos, Endeavor, ¿por qué la indiferencia? Endeavor no sabía qué era peor, el hecho de que no sabía si se suponía que eso era un juego de palabras o si Olmig hablaba en serio. Independientemente de eso, no le gustó. Acostumbrado desde hacía mucho tiempo al Endeavor y a su actitud bastante indiferente hacia él, Olmig presionó. Su hijo, el joven Shoto, ha actuado maravillosamente con solo la mitad de su potencia. Debes haberlo entrenado bien. ¿A qué te refieres? Endeavor se lo preguntó con gravedad, a lo que Olmig se rió entre dientes. Bueno, solo quería saber tu opinión sobre tus métodos de entrenamiento. Después de todo, soy bastante nuevo en esto y me gustaría recibir algunos consejos útiles. Dios sabe que los otros maestros se sentían así. Si bien podía acercarse a Nezu al respecto, el director podía pasar horas repasando la teoría con ejemplos que duraban una eternidad. Pero seguramente su compañero héroe principal también sería una fuente de conocimiento. Endeavor, tal vez como era de esperar, se burló de esto. Debes ser más tonto de lo que pensaba si pensabas que simplemente te contaría mis secretos. Me está poniendo de los nervios. Empujando al hombre a un lado, continuó su camino. Lo siento. Olmig se preguntó, no por primera vez, por qué su subcampeón parecía odiarlo. Mientras el Endeavor descendía el segundo tramo de escaleras, hizo una pausa para decir algo. Recuerda esto, me aseguraré de que ese niño se convierta en un héroe que algún día te superará. Por eso lo creeré. ¿Qué eres? Olmig preguntó, sin gustarle ese tono del hombre. Sonaba demasiado preocupante para ser de un ciudadano honrado, y mucho menos de un héroe de primer nivel. El niño simplemente está pasando por su tonta etapa rebelde ahora, pero pasará y te destronará como el héroe número 1. Endeavor se giró para mirar fijamente al hombre como si Olmig hubiera matado a su perro frente a él. Vaya, ¿eso es un hecho? Ambos hombres se lanzaron a la acción como esa tercera voz. Al girar hacia el final de las escaleras, vieron a un extraño de pie, observándolos a ambos con una sonrisa perpleja en su rostro. Bueno, considérame ansioso por ver cómo se desarrolla eso que en Mikito terminó mientras Endeavor parecía que no le haría falta mucho para actuar. ¿Quién eres tú?
Esta es una zona restringida y cerrada a los civiles. Sus palabras eran peligrosas y sus manos se movieron. Estaba listo para manejar este problema antes de que nadie más se diera cuenta. Más tarde se podría descubrir cómo los Emiratos Árabes Unidos pudieron dejar entrar a este extraño después de la vergüenza que supuso el ataque de Lusg. Él y Olmig no esperaban que esta mujer reaccionara a la demanda hostil del Endeavour con un tut, agitando un dedo bien cuidado hacia el hombre como si fuera poco más que un niño mal comportado. Es de mala educación exigir que uno se presente antes de hacer lo mismo. Ella afirmó que el Endeavour solo se enojaba más cuanto más duraba esto. Ken Mikito, exageradamente poniendo los ojos en blanco, admitió. Después de todo, no serviría de nada luchar contra los dos héroes principales por algo tan trivial, ni ella deseaba impedir el viaje de su estudiante interrumpiendo su gran día. Oh, está bien. Lo juro, niños de hoy. Aún así, se preguntó si todas las personas eran simplemente indisciplinadas, ya que Endeavour era un bruto, aunque ella ya lo sabía. Si ella sintiera que él era ese tipo de hombre, le ofrecería su mano para que la besara. En cambio, se mantuvo fuerte y orgullosa, sin que sus ojos se atrevieran a desafiarla. Ken Mikito Teitora, me convertí en una especie de donante para los Emiratos Árabes Unidos, por lo que me concedieron acceso a esas zonas. Si no confías en mi palabra, Olmig Taki puede confirmarlo con su administración. Ella no mintió. Después de que su estudiante logró ingresar, se comunicó con la escuela y se unió a su larga lista de donantes. Muchos, como Olmig y Endeavour, eran exalumnas, pero más de unos pocos eran simplemente partidarios ricos que deseaban otorgar a su próxima generación lo mejor y lo último en enseñanza. Ella no era la más grande, pero aceptar donar 20 millones de yenes al año para los próximos 5 no fue nada. Y antes de que preguntes, quería hablar contigo y tomar el té, como dijo Olmig, ya que parece que todos tenemos algo en común. Su mirada pasó del héroe de la llama al símbolo de la paz, quien la observó con tanta cautela como Endeavour. Ella no parecía ningún donante que él hubiera conocido. La mayoría había sido la imagen estereotipada de la riqueza, el tipo de personas que no conocerían el mundo real ni aunque les golpeara en la cara y, en el mejor de los casos, solo hacían ejercicio para verse bien, no necesariamente hacían ejercicio para algo sustancial. Aparte de algunos ejemplos, esta mujer era diferente. Era la mujer más alta que ambos habían visto en años. Se dieron cuenta de que estaba en una forma excepcional gracias a su extraña fusión de estilos chino y japonés. Luego estaban los ojos. Parecían juguetones, burlándose incluso de ambos. Se dieron cuenta de que también albergaban poder y estaban profundizando en ellos más de lo que se sentían cómodos, tratando de desenterrar debilidades y planeando cómo manejarlas de la manera más rápida posible. Todo en esta mujer representaba un peligro para ellos y necesitaban trabajar cuidadosamente con ella. ¿Y qué es eso? Olmig habló, deseando ver qué podía aprender sobre ella y tomando nota mental para interrogar a Nesu sobre ella más tarde, ya que estaba seguro de que el director no les había dicho que ella estaría aquí. Su sonrisa le recordaba demasiado a la sonrisa de un tigre. Todos tenemos estudiantes en los Emiratos Árabes Unidos. En concreto, cada uno ha llegado a la final y quería hablar con vosotros dos al respecto. Sí, por supuesto, ¿estás dispuesto a dedicar algo de tu precioso tiempo a mi pequeño yo? Ella les ofreció a ambos, y Enji miró a Olmig ante ese comentario, ya que tenía sospechas. Parecería que no era el único. Lo siento, señora Ken Mikito, comenzó cortésmente Olmig, pero ella le movió el dedo. Oh, llámame Ken Mikito. La señora me hace sentir viejo. Ella se rió, aunque algo en las entrañas de Olmig le dijo que era mucho mayor de lo que parecía. Aún así, eso fue algo menor, así que siguió adelante. Ken Mikito, siento que estás equivocado. No tengo ni un solo estudiante en la carrera, ya que doy las clases A y B. Él se lo dijo, pero la mirada que ella le dirigió solo hizo que esa sensación en sus entrañas fuera aún más fuerte. Ken Mikito, con su mirada naranja, profundizó en él, llegando más lejos de lo que la mayoría podría soñar con tan poco esfuerzo. Era como si estuviera viendo partes de él que solo ella podía ver. Oh, no diría que eso sea completamente cierto. La señora Kendo parece estar desempeñándose bastante bien y esa peculiaridad suya. Yo diría que es similar al tuyo, Olmig. Fue leve y fácil de pasar por alto, pero tanto ella como Endeavour captaron cómo el hombre se estremeció cuando ella mencionó ese nombre, lo que solo hizo que sus sospechas fueran aún más potentes. La verdad es que Ken Mikito ya había visto algo así antes. La esencia del hombre podría haber sido más potente que el último caso que recordaba haber visto, pero era similar.
Y cuando vio Kendo en el campo, no a través de las cámaras sino con sus propios ojos, vio algo similar saliendo de ella. Se preguntó si su alumno había visto lo mismo pero lo descartó. Izuku podría haber estado cerca de ser un prodigio, pero esto ni siquiera podría pensar en notarlo si lo hubiera detectado. Endeavor, por otro lado, no sabía los detalles más finos, pero mentiría si no pensara que podría usar esto, ya que en los más de 20 años que había estado persiguiendo la sombra de Olmig, nunca había visto al hombre con el pie trasero de esta manera. ¿Dónde deseas tener esta charla? Él le preguntó, mientras la mujer sonreía como un gato que atrapó al canario mientras se acercaba a él, sus movimientos eran medidos y deliberados, pero elegantes y amplios a la vez. Metiendo la mano en su aori, sacó una pequeña tarjeta de presentación con un número escrito en el reverso. Esa es mi caja privada. Espero hablar con ustedes dos y compartir algunos secretos o dos. Ella pasó junto a él y también le dio uno a Olmig, dándole palmaditas en el hombro al hombre mucho más grande mientras pasaba. Hasta entonces, señores, y yo, sigan con el buen trabajo protegiéndonos. Tengo mucho mi apoyo. Ella les hizo señas para que se fueran mientras se alejaba, pareciendo desaparecer en el aire. Olmig parpadeó por un momento, preguntándose si se teletransportó o si era así de rápida. Ahora que lo pensó, ¿no hizo la joven Midoriya un truco similar? ¿Era él el estudiante al que se refería? Pero eso dejó preguntas sobre ella, ya que no se le apareció a su madre, pero estaba conectada, si no con el joven Izuku, entonces con otros por la forma en que se movía, la forma en que lo miraba, a través de él, y prácticamente insinuaba que ella. ¿Quién es esa mujer? ¿Y Kendo, por qué lo hizo? Ella no podía saberlo. Es un secreto muy bien guardado, pero apenas parece mayor que Niteye sospechaba que ella era mucho mayor, pero nunca la había conocido antes, ni Gran Torino ni Nana habían mencionado nunca a una persona así. Mientras Olmig se preguntaba sobre el verdadero secreto de One for All, Endeavor entregó la tarjeta, al ver que esta mujer era una artista marcial y una entrenadora felina especializada en grandes felinos, entre otras cosas. Pero ahora que la había visto, había comenzado a reconstruir algo sobre ella. Esa mujer debe ser la misma que Shoto mencionó en la gala del año pasado. Sus instintos eran correctos. Ese no es un simple civil. Ella dijo que también tenía un estudiante aquí, pero según Shoto, la chica que estaba con ella era una mutante grande, y no veía ningún estudiante así ni siquiera al principio. ¿Se refería a otra persona? Mientras recorría en bicicleta a los estudiantes que vio en el campo, descartó a todos los que no pasaron de las primeras dos rondas, ya que ella dijo que llegaron a la final. A partir de ahí, naturalmente eliminó a su hijo y a los estudiantes no héroes. La forma en que hablaba implicaba en gran medida que quienquiera que fuera su alumno, ya estaba en el curso de héroe. Luego estaba la heredera del conglomerado Yaoyorozu, ya que si bien podía ser su entrenadora personal, la forma en que se comportaba era claramente la de alguien que era un estudiante terrible, una teoría probable, o que nunca fue entrenado por algo como esto Ken Mikito. Una historia similar ocurrió con el más joven, Ida, ya que seguramente su familia se encargó de su entrenamiento. Hasta donde él sabía, no tenían vínculos conocidos con su nuevo donante. Eso todavía dejó un grupo sospechoso de cerca de 2 docenas de personas. Al revisar la tarjeta nuevamente, se obsesionó con el hecho de que ella entrenaba gatos. El niño Midoriya actúa como si su peculiaridad le diera rasgos felinos. ¿Fue entrenado por ella? El héroe número 2 se preguntó, al recordar su actuación, si había tenido un buen desempeño, quedando cuarto en el primer evento y, por mucho que le doliera decirlo, casi derrotando a su hijo si no fuera por la apuesta de último minuto de la más joven Ida. Quizás haya algo que ganar con esto. Endeavor pensó en voz alta mientras salía a ir al baño. Pero cuando eso terminaba, hablaba con esta mujer. Mientras eso sucedía, la mayoría de los estudiantes habían ido a la cafetería construida en el estadio. Era mucho más pequeño que el del edificio principal, ya que estaba previsto que estuviera presente solo durante un año, no los 3, pero aún así contaba con los mismos chefs dirigidos por Lance Rush. Mientras cubría un bostezo de mandíbula ancha, Midoriya llevó su bandeja de comida en la otra mano mientras se dirigía a la mesa de su clase. Su comida estaba rica en pescado y verduras. Aún así, para gran confusión de los que estaban en su mesa, también había seleccionado muchas frutas, cosas como uvas, naranjas, manzanas y melocotones. Casi tengo miedo de preguntar, ¿pero por qué ese plato tan extraño? Kuroido preguntó, señalando la extraña selección de comida de Midoriya. Dándole un mordisco a una manzana, Midoriya tarareó con una sonrisa el dulce crujido antes de responder. Estamos a punto de llegar a la final.
No estamos seguros de qué será, pero siempre es una configuración un B1. Así que voy a tener que estar en mi mejor momento. Eso no respondió a la pregunta. El saltador de sombras replicó, y Midoriya le devolvió una sonrisa descarada. Créeme, tendrá sentido más adelante en la última ronda, tuvo la ventaja de ayudar a construir el carro, por lo que se aseguró de que la mayor parte posible estuviera hecha de madera. No estaba seguro de tener una oportunidad como esa en la final, ya que OA solo le permitía traerle artículos de apoyo si los necesitaba para su peculiaridad en la función de seguridad o si los hacía como el curso de apoyo. ¿Shiosaki? Kodai preguntó mientras la niña comía tranquilamente su comida, que consistía en pollo magro, pan y agua. En este punto, no hay mucho que pueda hacer que me tome por sorpresa. Pero aunque extraño, sigue siendo una comida nutritiva. Midoriya se puso un poco presumida y Tokage se rió de la escena desde la mesa opuesta. Parece como si solo estuviera intentando conseguir su dosis de azúcar por medios naturales. Monoma supuso que Midoriya y Shiosaki llevaron la vida natural a otro nivel. Incluso cuando entrenaban en ese complejo, su versión de golosinas era solo frutas, sin dulces en el lugar. Los dulces totalmente naturales pisotean todas esas cosas procesadas. Midoriya rechazó eso, ya que preferiría que sus alimentos no tuvieran ingredientes que sonaran como cosas puestas en pegamento y plástico. Algún ruido, o más exactamente, cánticos desde el otro lado de la cafetería, llamaron su atención sobre una visión extraña. Porristas. Kodai notó esto antes de continuar con su comida. Puede que no haya llegado a la final, pero eso no significa que quisiera verla con el estómago vacío. No los reconozco, pero todos se parecen a Tsunotori. Monoma afirmó que ninguna de las chicas parecía asiática en lo más mínimo. De hecho, si no se equivocaba, uno o dos parecían hispanos. Bueno, ¿no es eso un placer? Tienen verdaderas animadoras americanas. ¿No crees que son más para cada clase? Awase empujó a Tsuburaba y Shishida negó con la cabeza. Es dudoso. Además, las finales son casi en su totalidad el campo de los héroes. Si estuvieron presentes durante el segundo evento, tal vez. La bestia de clase B reprendió, pero aunque ver a los estadounidenses practicar por lo que asumieron que sería su próxima actuación fue divertido, eso no significó que no hubiera algo de tensión en la sala. Hombre, me estoy poniendo nervioso. Tenemos menos de una hora antes de poder mostrarnos cosas. La clase A obtuvo el primer lugar en la carrera de obstáculos y carros. Tenemos que mostrarle a la gente que la clase B es igual de buena. Tetsu apretó el puño. Su plato de carne estaba casi terminado y lo había comido como si tuviera un cronómetro. Midoriya tarareó, cruzando los brazos mientras se desempeñaba mejor que la mayoría de sus compañeros, pero eso todavía significaba quedar segundo en la clase A. Tendremos nuestra oportunidad y recuerden lo que les dije a todos. Será mejor que lo des todo. Miró hacia donde se sentaba principalmente la clase A, pero no vio a Kendo ni a Todoroki. Qué extraño, llegaron tarde. ¿Quieres frotarlo en la cara de Bakugo? Shiosaki lo frunció el ceño y tuvo que admitir que se lo merecía. Inclinando la cabeza hacia ella, respondió. No voy a negar que no me importaría hacerlo, pero quiero que nos llevemos el oro porque trabajamos para conseguirlo. No me importa en absoluto lo que piense el número 3 al respecto. Por más divertido que fuera seguir cabreando a su viejo acosador, no se dejaba distraer por ello. Enojar a Bakugo fue un gran subproducto, pero no era su objetivo. Al regresar a comer, solo dio unos bocados más antes de sentir que su teléfono vibraba en su bolsillo. HMM. Al sacarlo, revelando que era un modelo más antiguo con un estuche resistente, notó que había recibido un mensaje de Takasame. No esperaba uno, pero lo aceptará felizmente. ¿Qué pasa? Preguntó Monoma. Un mensaje, dame un segundo. Midoriya desbloqueó su pantalla. Su página de inicio era una foto de él y Takasame de un picnic que tuvieron el otro día. Dirigiéndose a sus mensajes, aprovechó las últimas novedades de ella. Foxy Alert. Atención, mamá obtuvo permiso y los niños están en camino. 29:04 XX. 12:22 p.m. Fue algo extraño decir eso. ¿Los niños? Oh bueno, nos espera un caos. Se dio cuenta de lo que ella quería decir mientras guardaba su teléfono. Ahora que lo estaba escuchando, podía distinguir una estampida de pequeños pies que se dirigían directamente hacia ellos. ¿Perdón? Monoma volvió a preguntar, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, las puertas de la cafetería se abrieron de golpe, la mayoría de los ojos se giraron para ver quién acababa de hacer eso, y en lugar de ver a uno. Mira, es enorme. Todo el lugar es enorme. Se transforma también. ¿Qué carajo?
Alguien lloró al ver un enjambre de niños, algunos no mayores de 4 años, mientras que otros parecían tener 6. Muchos de ellos parecían tener mutaciones visibles de algún tipo, desde una niña con grandes orejas de perro que se movían sobre su cabeza hasta un niño con un calamar como cabeza y otro que parecía tener 3 niños en uno por lo grande que era. Con su llegada, trajeron caos a medida que llegaban, siendo el grupo fácilmente de 40 personas, si no más, mientras iban de mesa en mesa, haciendo todo tipo de preguntas o abanicándose sobre los estudiantes. ¿De dónde vinieron todos estos niños? Yao Yorosu preguntó mientras una niña con alas parecidas a insectos volaba por encima. Perdóname, pero esta es una zona solo para estudiantes. ¿Dónde están tus padres? Ida se levantó, cortándoles el brazo, pero nadie lo escuchó, más preocupada por hacer lo que se les ocurriera. ¿Desde cuándo los Emiratos Árabes Unidos tienen un jardín de infantes? Preguntó Tokage, gritando como un niño con la parte inferior del cuerpo de una serpiente cerrada. No lo hacemos. Onenuki gritó mientras se sumergía, evitando por poco a un niño que flotaba sobre su cabeza, riéndose como un loco. ¿Qué pasa? Son simplemente adorables e inocentes pequeños alborotadores. Cuando Midoriya habló, fue alto y claro, y a diferencia de todos los que intentaron hablar con ellos y lograr que se detuvieran, los niños se congelaron mientras todos se giraban hacia su mesa. Sus amigos estaban un poco asustados por la atención mientras Midoriya se sentaba y comía su comida como si esto no fuera nada destacable. Ahí está. Hermano mayor. Y así, Midoriya fue invadida por los niños, riéndose todo el tiempo mientras abrazaba, daba palmaditas en la cabeza y daba pequeños besos en la frente. Los niños estaban más que ansiosos por estar cerca de su supuesto hermano mayor. Rápido, agárralo antes de que corra. Uno de ellos gritó mientras Midoriya se encontraba levantado por muchas manos diminutas, y otro tuvo la amabilidad de agarrar su comida y bebida inacabadas. Oh no, que alguien me salve. Midoriya interpretó el papel, sujetándose el dorso de la mano a la frente como una damisela en apuros. Me están secuestrando. Mientras lo secuestraban, finalmente se dieron cuenta del resto de su mesa, una mesa de personas que ya habían conocido cada vez que su hermano mayor los llevaba a entrenar. Toma el resto también. La aparente líder del grupo, una niña de 6 años con una mutación que hizo girar su cisne del cuello hacia arriba, gritó mientras les señalaba con sus pequeños dedos. Sí, señor. Hola a todos. El ejército de niños de jardín de infantes y primer grado siguió sus órdenes, pero aún así saludó a sus cautivos porque les dijeron que eran educados. Buenas tardes niños, Dios mío. Shiosaki estaba en medio de devolver su saludo antes de que la agarraran, igual que el resto, mientras los más de 200 estudiantes simplemente observaban lo extraño que estaba sucediendo. ¿Qué diablos está pasando? Komori preguntó mientras veía cómo un flash mob de niños se llevaba a su representante de clase y a otros 4 compañeros de clase. No luches contra ello. Shin solo entiende. Midoriya hizo un gesto hacia la mesa del curso general mientras un grupo de 8 niños regresaba de ella, cargando a un Shinzo de aspecto exhausto que continuaba bebiendo su bebida energética como si esto no estuviera sucediendo. Esta es mi vida ahora. Estoy siendo secuestrado por niños. Parecía aceptar la extraña realidad. Pero ahora, con sus bienes humanos en la mano, el enjambre comenzó a retirarse, con Midoriya saludando a la habitación. Nos vemos luego, chicos. Con esto, las puertas se cerraron de golpe. La otrora animada cafetería quedó en un silencio confuso ya que nadie presente podía procesar lo que habían visto. No el resto de la clase B, ni la mayor parte de la clase A, ni los recién llegados Kendo, Bakugo y Todoroki, que habían visto el enjambre de niños justo cuando pasaban corriendo junto a ellos. Incluso el personal de cocina se quedó sin palabras porque habían visto algunas cosas locas mientras trabajaban en UA, lo que rápidamente se llevó la palma como la cosa más loca. Está bien, para que quede claro, eso no es normal en tu clase caminar, y le pidió a Kaibara, el usuario de la peculiaridad del taladro, que se tomara un momento para responder. Cuando lo hizo, extendió la mano para masajearse el puente en la nariz. No, eso no es algo normal. Pero parece que nuestro representante de clase tiene la costumbre de hacer que sucedan cosas raras. ¿Alguien sabe por qué tiene tantos hermanos? ¿Los escuchaste? Lo llamaban hermano mayor. Zero gritó y señaló la puerta como si el enjambre estuviera a punto de regresar. Su madre debe ser una auténtica bestia para tener tantas minas. Solo podía orar por una mujer así, ya que eso debía haber sido un infierno. Idiota, no necesitan estar relacionados. Hiro le gritó y la chica de piel rosa le devolvió el grito. No actúes como si no lo estuvieras pensando.
Mientras la clase A se convertía en una acalorada discusión a gritos sobre la viabilidad de que una o incluso dos madres tuvieran tantos hijos, ya que las peculiaridades hacían que esto fuera mucho más complicado de lo que tenía que ser, Tokage tocó el hombro de Onenuki. ¿Apuestas a que planeó esto? Ella preguntó, mientras el adolescente sin labios lo consideraba por un momento, ya que no estaría fuera de la timonera normal de Midoriya, ya que parecía disfrutar manteniéndolos de pie, incapaz de entender lo que estaba planeando. Pero al final negó con la cabeza. Probablemente no, pero al menos nos ayuda en la siguiente ronda si la clase A está demasiado ocupada preguntándonos de dónde salió nuestro representante de clase, que trae el caos. ¿Quieres leche con tu té? Ken Mikito preguntó a sus dos invitados mientras la mujer estaba de pie con una tetera de té recién hecha, su propio juego, que había traído al evento. No, gracias. All Might respondió. Lo serviré yo mismo. Endeavor declaró, a lo que All Might quería recordarle que fuera un poco más cordial, pero parecía que a su anfitrión no le importaba. Asertivo, pero también de mente estrecha. Este es un tema que deberías investigar. Ella se lo contó al hombre, pero de todos modos dejó la olla en el suelo mientras tomaba asiento, cruzando las piernas y apoyando la cabeza sobre los nudillos. Ken Mikito, ¿puedo preguntar quién es tu alumno en el festival? All Might preguntó, tomando un sorbo de té y siendo tomado por sorpresa por su calidad, ya que estaba cerca de las cervezas que hacían eso, y sabía que el director era un fanático del té. Oh, qué grosero de mi parte. Sabía quiénes eran tus caballos pero no he revelado los míos. Ken Mikito jadeó pero no lo corrigió de inmediato mientras mezclaba leche con su té. Mientras tomaba un sorbo, dejó escapar un agradable zumbido antes de finalmente responder mientras el Endeavor parecía a punto de soplar un ataúd. Ese sería Midoriya. Es uno de mis mejores estudiantes. All Might tenía sus sospechas, al igual que Nezu cuando mencionó esta reunión con su último donante. Pero eso era todo lo que tenían en ese momento, ya que Nezu no tenía tiempo para investigar sus antecedentes. Sospechaban que el extraño estatus peculiar de la joven Midoriya tenía algo que ver con ella. Solo necesitaban un medio para confirmarlo o refutarlo. Parece ser un joven muy talentoso. Lo mantuvo breve, pero honesto. La forma en que los ojos de Ken Mikito se arrugaban con su sonrisa lo mantenía alerta. Ah, sí, pero los regalos significan poco sin el impulso de esforzarse, y ese chico tiene un impulso que no creerías. Ella se rió de un chiste, solo que ella conocía el chiste. Tanto es así que estoy seguro de que será más que rival para tu progenie. Ella tomó otro sorbo, y Endeavor hizo lo mismo, aunque acalorado ante la insinuación de que su obra maestra podría perder, mientras que All Might's progenie jadeó un poco en busca de aire, casi ahogándose con su bebida, mientras su subcampeón lo miraba con una mezcla de molestia e intriga. Ken Mikito se rió en su mano. Oh, relájate, All Might. No hay vergüenza en tener hijos fuera del matrimonio, o tal vez su madre mantuvo su apellido de soltera, ya que puedo imaginar que estar conectado contigo puede generar muchos enemigos. Muchos villanos fueron lo suficientemente viles y tontos como para atacar a tu familia. Esa no fue una afirmación imposible, ya que si bien los profesionales habían recorrido un largo camino desde sus días de justicieros y sus nombres reales eran fáciles de encontrar, todavía existía la amenaza de que los villanos atacaran a sus seres queridos. Una forma en que los legisladores contrarrestaron esto fue modificando las leyes existentes para establecer que los crímenes cometidos contra la familia inmediata de un profesional conllevaban sentencias más severas. En algunos casos, los condenados podrían recibir una sentencia doble de la que recibirían de otro modo. Aún así, tales medidas no significaron que todos los villanos eligieran mejor sus objetivos. Endeavor sabía de esto, de ahí que sus 3 hijos mayores fueran a escuelas privadas con buenos antecedentes en materia de protección. Otros simplemente ocultaban que tenían familias, lo que daba lugar a molestos artículos periodísticos sobre la familia secreta de algún héroe, como si estuvieran engañando a su cónyuge, pero en realidad, para empezar, simplemente no querían anunciar que tenían una familia. Habiéndose recuperado de ese pequeño episodio, All Might. Mamá, puedo asegurarle que la joven Kendo no es mi hija, ni legítima ni de ningún otro tipo. Simplemente tenemos peculiaridades similares, por eso me interesé en su desarrollo. ¿Es eso correcto? Ken Mikito hizo girar su taza de té, ya que sospechaba que ese era el caso, pero no podía simplemente decir lo que realmente sospechaba. Incluso si estuvieran solos, ella dudaba mucho de que All Might negara algo o se hiciera el tonto. Bueno, supongo que han pasado cosas más extrañas, pero debes admitir que tu peculiaridad es bastante única. Hacía mucho tiempo que no veía una igual, y he estado en la cuadra varias veces.
Sí, tu poder abrumador parece ser único, Olmix. Eso lo puedo decir, pero no eres tú quien compite. Es tu alumno. Los ojos de Endeavor se entrecerraron al sospechar que estaban sucediendo más cosas entre estos dos, lo que puso a Olmigt aún más nervioso ya que había evitado deliberadamente hablar de su peculiaridad durante décadas. Lo que significa que tu hijo menor tiene una oportunidad, Endeavor. Pero tengo que decir que también parece tener mucho talento y una buena cabeza sobre sus hombros, y con solo la mitad de su peculiaridad, ha logrado dejar su huella. Ken Mikito elogió a Shoto. Hablas como si lo conocieras, afirmó Endeavor, ante lo cual sonrió. No, pero tengo ojos. Aunque el resto podría haberse centrado en la fanfarria y el espectáculo, noté que parece acumular escarcha en su cuerpo, lo que lo ralentiza, pero que puede calentarse. Aún así, solo lo hace entre los acontecimientos, nunca durante ellos. Uno se pregunta por qué. Ella no dijo más, no con sus palabras, pero su mirada hizo esa parte, que hizo que las llamas alrededor del rostro del Endeavor latieran de ira. El niño simplemente está pasando por una fase rebelde. Aprenderá a usar tanto sus llamas como su hielo, y entonces esa debilidad será cosa del pasado. El héroe de la llama afirmó que se mantuvo civilizado a pesar del hecho de que a esta mujer parecía gustarle hablar sin parar y hacer acusaciones sutiles. Oh, puedo decirte que he tenido una buena cantidad de rebeliones adolescentes. Tan pronto como llega a la pubertad, creen que son adultos y saben todo lo que necesitan saber y dejan de escuchar. Ella se inclinó hacia su asiento con un gemido. Pero a veces tienen una razón y nosotros, como padres, debemos reconocerla. Ella sonrió al ver cómo Endeavor la miraba fijamente, y el hombre demostró ser tan divertido de golpear como ella pensaba. Sí. Se apagó mientras Olmigt tosía para aliviar las tensiones entre los dos. Oh, pero quizá hoy sea el día en que abandone ese desagradable hábito, ¿no? Con una competencia tan dura, no tendrá otra opción si desea ocupar el primer puesto. Olmigt había visto el expediente del joven Shoto. Sabía que el niño podía usar hielo y fuego en igual medida, pero desde que comenzaron las clases, no lo había visto usarlo ni una sola vez durante una evaluación. Incluso en la USG, parecía que dependía únicamente de su hielo. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. Ken Mikito reflexionó mientras tomaba un sorbo de té. Tengo muchas ganas de verlo, sobre todo porque tengo fe en que mi alumno se enfrentará a tanto poder y saldrá victorioso. Ella añadió. Mi Shoto no caerá fácilmente. Se necesitaría más que un palo de madera para igualar su potencia. Endeavor respondió admitiendo que el chico Midoriya no era un pusilánime y que tenía una peculiaridad extraña pero versátil a sus órdenes, pero la velocidad y el movimiento poco convencional solo podían llevarte hasta cierto punto. Todos podrían tener la misma confianza en su alumno. La joven Kendo también tiene mucho talento y empuje. Estoy seguro de que si se enfrentaran, te sorprendería. Ella había tomado One for All más lento que él, ya que podía usarlo a máxima potencia prácticamente desde el salto. Aún así, tenían 5 meses antes del examen de ingreso a la UA para entrenar. Gracias a la ayuda de Gran Torino, el joven Kendo aprendió a acceder de manera confiable al 7% del poder de One for All, elevándolo al 20% para ataques de un solo disparo. Me encanta tu fe en tus estudiantes y tus hijos. Pero ¿por qué no hacemos las cosas un poco más interesantes? Ken Mikito sugirió. ¿Crees que apostaré por mi hijo? Endeavor no perdió el tiempo y lo desestimó. Oh, lo haces sonar como algo muy malvado. No es que esté pidiendo que apuestemos algo masivo o extremo, solo un pequeño favor. No tenemos mucho tiempo después de esto y me gustaría preguntarles más tarde. Ella sugirió, con el héroe de la llama todavía receloso de ella, una elección inteligente si tuviera que decirlo. ¿Eso si la joven Midoriya sale victoriosa? Todos podrían preguntar. Naturalmente, y lo mismo puede decirse si Shoto o Itsuka se llevan el oro a casa. Ella respondió que había muchas cosas que deseaba aprender de los dos, pero que eran cosas que no podía simplemente preguntar. ¿Y qué implicaría este favor? Endeavor preguntó porque esta no sería la primera vez que alguien con poder le pedía algo menos que ético. Si ese fuera el caso, él se habría ido y la denunciaría con la misma rapidez. Como dije, me gustaría conocer tu opinión, pero no te verás obligado a responder mis preguntas. Así que es menos una apuesta y más una promesa de que nos volveremos a encontrar. Ken Mikito explicó que sabía que incluso si presentara un contrato vinculante, estos dos harían que fuera demasiado molesto hacerlo cumplir. Entonces, ¿tenemos un trato? Ella preguntó a los dos, mirándolos a ambos a los ojos. ¿Has entrenado a algo más que personas con peculiaridades felinas? Endeavor le preguntó como si esto no fuera una pérdida de tiempo. Quizás podría ganar algo con ello. Sí.
Dirijo un dojo y puedo decirles que mis alumnos se han vuelto bastante competentes en las artes marciales. Una habilidad que creo que ese héroe que se precio debería adquirir, Ken Mikito le dijo. Sin embargo, ¿cuánto podía enseñarle a un niño con una peculiaridad? Bueno, eso fue limitado. Entonces, si mi favor para ti, cuando Shoto gane, es que lo aceptes como estudiante, lideró en Deabour, y se dio cuenta rápidamente. Entonces accederé a la solicitud, respondió Ken Mikito antes de dirigirse a la tercera persona. ¿Qué dices, Olmig? Ella preguntó. El hombre se detuvo por un momento mientras consideraba esto. Creo que aprovecharé la oportunidad para hacerte algunas preguntas también. Él todavía no sabía mucho sobre ella, pero ella deseaba buscar información. Él podría seguir su ejemplo. Entonces la apuesta ya está hecha. Que gane el mejor estudiante, señores. Ahora discutamos otros asuntos. Una vez abordado ese tema, trasladó la conversación a temas menos tensos, como el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y algunos consejos didácticos. Muy bien amigos, ahora que terminó el almuerzo, podemos revelar los últimos juegos. Y para mantener el ánimo en alto, ya que este es un festival deportivo, incluso trajimos animadoras reales desde los Estados Unidos. Cuando los estudiantes regresaron al campo, las animadoras mencionadas anteriormente estaban en medio de su actuación, pero no eran las únicas. ¿Eh? Present Mig notó otro grupo de animadoras. Espera, las reconoció. ¿Qué están haciendo esas chicas? Aizawa sonaba confundida por primera vez desde que comenzó el festival. No fueron los únicos confundidos por esto, ya que los estudiantes observaron confundidos, avergonzados o desconcertados como las niñas de la clase A permanecían quietas como estatuas en el campo, vistiendo atuendos de animadoras idénticos a los de las animadoras reales. ¿Qué pasa, clase A? No recuerdo que este fuera el momento para el fanservice. Mineta. Kaminari. ¿Nos engañaste? No. Yao Yorosu les gritó a los dos chicos, quienes se levantaron el pulgar, sin importarles las consecuencias que esto pudiera traerles. Ver esto hizo que algunos miembros de la clase B miraran hacia otro lado como si Shiosaki les hubiera ofrecido algunas oraciones, mientras que Midoriya, Monoma y Kurohiro se reían a carcajadas, con el gato de pelo verde arrodillado. Oh Dios mío, esto es increíble. Hola, Awase. Quizás las animadoras estadounidenses realmente estén con nosotros. La clase allá tiene el suyo. Se rió aún más mientras otros miembros de su clase se unían. Yanagi se cubrió la cara y miró hacia otro lado, mientras que otros, como Tsunotori y Tokage, fueron mucho más abiertos al respecto. Que se rieran tan abiertamente de la naturaleza confiada de Yao Yorosu y la usaran en su contra enfureció a Hiro mientras les señalaba con pompón. No te reirías si fueras tú el que fuera engañado para hacer esto. Midoriya no dejó de reír, pero logró ponerse de pie nuevamente. Oh cariño, por favor, luciré ese look porque seguro que sé que tengo las piernas para ello. Demostró su punto cuando realizó un split de pie, con su pierna derecha girando casi 180 grados y su brazo izquierdo agarrándose la espinilla. Me ocuparé de ustedes dos más tarde, escúchenme. Kendo les rugió a los dos. Ella sabía que había algo sospechoso en su mentira, pero no había tenido tiempo de confirmarlo con Aizawa. No, ella podría haberle preguntado a Tokage, ya que de hecho el vicerrepresentante de su clase hermana se habría enterado de esto. Mientras Agakure intentaba levantarles el ánimo después de este momento vergonzoso, el tiempo no esperaba. Muy bien, dejando de lado el servicio sorpresa de los fanáticos, tenemos algo que mostrar antes de pasar a los juegos recreativos, el cuadro para la final. Present Mip continuó mientras la pantalla cambiaba para mostrar el cuadro clásico estilo torneo, pero aún no había nombres. 8 equipos lograron luchar a través del desafío que fue la carrera de carros, pero ahora se elegirán 2 de cada uno para probar su temple en una batalla estilo torneo 1 contra 1. Present Mic anunció, lo cual fue una sorpresa para ellos, pero al mismo tiempo, tenía sentido ya que con 8 equipos, eso significaría 40 luchadores. No es un número ideal para este tipo de configuración. Al subir al escenario, Midnight se dirigió a los estudiantes reunidos. Ahora bien, ¿qué 2 de cada equipo serán elegidos para competir? Creo que es obvio que aceptarás esto, dijo Furasu desde su equipo. Sus otros 2 miembros, ambos del curso de negocios, asintieron mientras Todoroki e Ida los miraban. ¿Estás seguro? Ida le preguntó, a lo que la chica, normalmente tímida, sonrió. Positivo. Con esa seguridad, los 2 chicos dieron un paso adelante y sus nombres y fotografías aparecieron en los tableros, pero aún no se habían incluido en un enfrentamiento. Hice lo que quería hacer aquí. No tiene sentido pelear cuando ese no es mi estilo. Kingen habló.
Podría mostrar más de mis cosas, pero para eso está el festival cultural. Además, ya he dejado mi huella con esa carrera de carros. Me ahogaré en ofertas antes de que te des cuenta. Kiri se rió como un científico loco. Shinzo, ¿te gustaría un lugar? Shiozaki preguntó porque sabía que el estudiante de estudios generales estaba ansioso por demostrar que era digno de ser transferido al curso de héroe. Shinzo se frotó la nuca y pensó en ello, pero decidió no hacerlo. Esta vez no. Pude mostrar mis habilidades en esos primeros 2 eventos. Pero ahora mismo todo el mundo sabe cómo funciona mi peculiaridad, e incluso con tu entrenamiento, todavía estoy demasiado atrasado para tener una oportunidad. Miró a Midoriya cuando dijo la segunda parte, pero tal vez se quede con ella. Como mínimo, significaba pasar más tiempo con los Hellraisers. Midoriya se rodeó los hombros con un brazo. Entonces estrellaré cabezas de clase A contra el suelo en tu honor. Shiozaki suspiró pero no discutió. Esto fue una pelea y, si bien a ella no le gustaba la violencia sin sentido, esa era una estrategia legítima en ese momento. En lugar de eso, se inclinó ante su equipo. Te agradezco esta oportunidad. Discute por el segundo puesto, me voy. La declaración de Bakugo no fue sorprendente, ya que su equipo no sospechaba que siquiera fingiría que le importaba. Pero aunque podían discutir entre ellos, dejaron que Ashido ocupara el segundo lugar sin decir palabra. El resto de nombres se agregaron a la lista en apenas unos minutos. Una vez hecho esto, los 16 se turnaron para acercarse al escenario y sacar un resbalón del área con un número que determinaría su ubicación en el cuadro. Bakugo fue primero y agarró el primero que pudo tocar. Shiozaki fue la siguiente y se tomó un poco más de tiempo. Yaoyorozu fue decisiva pero mucho menos brutal que su compañera de clase, mientras que Midoriya se sintió como si estuviera cerca del contenido de la caja. Mientras hacían esto, Midnight afirmó que los seleccionados para participar en la final no necesitaban participar en los juegos recreativos, sino que se tomaban el tiempo para descansar y planificar su estrategia. No ocurrió lo mismo con el resto, pero sí se ganaron los premios extra. Y con las ranuras llenas, veamos ese soporte. Tetsu contra Bakugo. ¿Quién carajo es ese? Bakugo preguntó, y esa pregunta obtuvo una respuesta algo predecible. Idiota, ¿cómo carajo olvidaste mi nombre? Mirando hacia él, a Bakugo no le importaba en lo más mínimo la ira de su oponente, pero ahora que lo veía, comenzaba a recordarlo. ¿No eres lo mismo que el pelo de mierda? Tetsu casi lo ataca si no fuera porque Shiozaki y Midoriya lo frenan. No somos iguales. Kirishima y Tetsu gritaron al mismo tiempo, luego se dieron cuenta de que lo habían hecho antes de quejarse de que nunca superarían las acusaciones si esto seguía sucediendo. Hiro contra Tsunotori. Ella es la chica extranjera, ¿verdad? Hiro le preguntó a Yaoyorozu, quien asintió antes de congelarse. Al ver la razón, Hiro tuvo una reacción similar a la del pequeño y lindo estadounidense mirándola como si acabara de matar a toda su familia. Eres carne muerta. Tsunotori se lo contó en inglés, lo que la hizo tragar saliva y preguntarse por qué recibió ese intenso trago. En vivo contra Monoma. No voy a perder aquí. Vas a caer. Uraraka tiene una intensidad similar a la de Tsunotori cuando mira hacia Monoma, quien mantuvo la sonrisa pero comenzó a sudar un poco. En cuanto a Shoji y Kamakiri, ninguno reaccionó más que reconocer que el otro sería su obstáculo si deseaban continuar. Midoriya vs Tokio. Lo daré todo. Tokoyami se enfrentó a su enemigo, quien se rió del enfrentamiento. Midoriya dijo su pieza con una amplia sonrisa que mostraba sus blancos nacarados. Los pájaros no tienen el mejor historial contra los gatos. Los ojos de Tokoyami se entrecerraron ante esa declaración, ya que tal vez necesitaría demostrar que no era una paloma con la que Midoriya pudiera jugar. Una vez más, hubo poca fanfarria entre Shiozaki e Ida. Ida simplemente dijo que deseaba una pelea limpia, a lo que Shiozaki estuvo de acuerdo. Ha sido contra Kendo. Oh hombre, mi suerte está en la cuneta. ¿Cómo se supone que voy a vencer a una masón? Mina lloró mientras Zero le daba unas palmaditas en la espalda. Kendo habría intentado animarla, pero sintió que le parecería insultante si lo hacía, especialmente porque no tenía planes de jugar. Yayorozu contra Todoroki. Una pelea peculiar entonces. A Todoroki le faltó tacto ya que su contundente declaración dejó a Yaoyorozu enojada pero también increíblemente nerviosa. Si bien era antisocial, Todoroki no era alguien que hiciera declaraciones arrogantes a menos que tuviera motivos para creer que podía respaldarlas. Y ella había visto su poder muchas veces ya. No creo que sea tan fácil, Todoroki. Ella respondió reuniendo su fuerza, pero esa confianza no era tan alta cuando todavía llevaba el atuendo que la engañaron para que hiciera y usara.
Capítulo 25. 1 a 1. Una vez decididos los enfrentamientos finales, la estructura del estadio cambió una vez más, acortándose de su forma alargada de carro a un antiguo anillo circular, con la pista del carro y los carros movidos bajo tierra y cubiertos por un gran campo verde. Verlo por segunda vez no fue tan emocionante. Aún así, ahora que lo esperaban, los estudiantes podían apreciar mejor la maravilla de la ingeniería. Pero una vez hecho esto, comenzaron los juegos recreativos. A pesar de haber sido engañadas, las chicas de la clase A decidieron actuar como animadoras, lideradas por las invisibles y rosadas. Bueno, la mayoría de ellos, ya que Yaoyorosu solo estaba involucrado a medias. Al mismo tiempo, Hiro parecía que solo se quedaba sin alguna obligación, tal vez sin querer estar sola. Midoriya no pudo decir cuál era, ya que se concentraba principalmente en divertirse. Como es seguro, la mayoría de los 16 que llegaron a la final decidieron tomarse el tiempo para pulir sus estrategias ahora que tenían una idea firme de a qué oponentes se enfrentarían. Otros se tomaron el tiempo para aclarar sus mentes o calmar sus nervios. Otros optaron por abastecerse de todo lo que necesitaban. Midoriya, Tsunotori y Osaki fueron las excepciones a esto, al menos de su clase, ya que participaron felizmente en los juegos recreativos, corriendo y recibiendo cosas del público, la mayoría de las cuales provenían del ejército de niños que lo apoyaban. Pero pronto terminó la diversión y se entregaron premios. Los estudiantes abandonaron el campo para las secciones dentro de las gradas reservadas. Formaron una U cada uno, sentaron a los 20 estudiantes por clase con una pequeña pared divisoria entre ellos y se dirigieron al oeste desde los asientos de la clase A hasta la clase J con el campo despejado, se movió nuevamente, abriéndose para reemplazar el campo cubierto de césped en el que habían jugado los juegos recreativos. Fue reemplazado por una gran arena de concreto de aproximadamente la mitad del tamaño del campo, lo que dio mucho espacio para las próximas batallas. Se descubrieron fogatas que cobraron vida en sus 4 esquinas antes de extinguirse. Muy bien, es hora del evento principal, una clásica batalla 1 contra 1. Present Me gritó al rugido de la multitud mientras Cementos hacía algunos toques finales en la arena prefabricada para garantizar que estuviera estable. Queremos que nuestros estudiantes muestren todo lo que puedan, pero eso puede ser súper peligroso, así que hemos agregado algo para mantener seguros a nuestros maravillosos espectadores. Con ello, más de 2 docenas de torres futuristas anilladas emergieron de un muro que rodeaba el campo. Las puntas se desplegaron formando proyectores que, como uno solo, se activaron, creando una delgada barrera similar a una mazorca de miel entre las gradas y el campo. Luego, los dos campos generados por diferentes proyectores se encontraron. Mientras esto sucedía, Present Mic explicó la situación. Lo que estás viendo es una barrera de última generación diseñada por la gente de Island. Solo uno de estos generadores de escudo puede recibir 3 golpes de All Might, y tenemos muchos de ellos, así que descansa tranquilo. Hoy no habrá ningún fuego perdido. Dicho esto, el campo se estabilizó antes de desvanecerse hasta quedar casi completamente transparente, pero aún presente cuando los más cercanos, incluidos los estudiantes, llegaron y descubrieron que estaba bloqueado por él. Incluso cuando presionaban contra él, estaba presionando contra una pared. Dicho esto, todos ustedes están entrenando para ser miembros productivos de la sociedad, héroes además, por lo que sería mejor para ustedes no abusar del hecho de que no pueden lastimar a las personas que miran. Eraser se lo recordó a todos. Aún así, los estudiantes quedaron muy impresionados por lo mucho que UA pudo invertir en términos de dinero en el festival y cuánta planificación y dispositivos utilizaron para organizarlo. Cuando Kodai lo pensó, no podía recordar ni una sola otra ocasión en la que UA sintiera la necesidad de tener un campo de fuerza para el festival, pero tal vez realmente querían que se volvieran locos en el campo. Siempre el racional, Eraser. Present Mig le dio el visto bueno a su compañero presentador. Al escucharlo animar aún más a los estudiantes y a la audiencia, los que estaban en el stand de la clase B decidieron que ahora era el momento de preguntar algo en sus mentes desde que los secuestrados por los hermanos de Midoriya regresaron de lo que esos niños querían con ellos. Perdóname, Shiosaki, pero ¿por qué tienes flores en el pelo y pulseras? Shishida preguntó mientras ella y los demás que habían sido secuestrados regresaban con todo tipo de baratijas y accesorios. Simplemente habían decidido no mencionarlos antes ni durante los juegos recreativos. Al alcanzar los 4 en su muñeca derecha, Shiosaki les sonrió mientras recordaba los adorables rostros de esos niños cuando se los presentaron y habló sobre cómo los hicieron durante una actividad grupal. Fueron regalos de los niños.
Les gusta especialmente mi cabello porque les recuerda a cuando ayudaban a los adultos en el jardín. Dijo que estaba acostumbrada a que la gente hiciera bromas, no a que trataran su cabello como arbustos. ¿Entonces fue peluquería o poda? Preguntó Awase. No lo puedo decir, pero eran demasiado dulces para negarse. Además, no tiene mala pinta. Shiosaki respondió, con Fukidashi, Tokage y Komori de acuerdo. Shiosaki normalmente evitaba esas cosas y se apegaba a una apariencia sencilla incluso con su disfraz de héroe. Aún así, las horquillas y flores multicolores de su cabello resaltaban que no hacía falta mucho para que luciera impresionante, como una diosa de la naturaleza. Los pequeños demonios querían hacernos todo tipo de preguntas y ofrecernos amuletos de buena suerte que nos hicieron. No lo necesitamos, pero rechazarlos habría sido de mala educación. Puede que Monoma sonara igual, pero era difícil tomarlo en serio cuando todavía tenía rayas de tigre en las mejillas y todo tipo de horquillas en el pelo. Midoriya, que parecía ser el más finamente decorado de ellos, con remolinos dibujados en sus mejillas, sus brazos llenos de pulseras baratas y sus orejas de gato adornadas con aretes con clip. Estaba relajado y contento aunque parecía estar masticando algo. Mis hermanos son bastante geniales. Eso planteó otra pregunta cuando Kamakiri se inclinó. ¿Son como adoptados o? Claro, fue principalmente la clase a la que lo debatió, pero no es que la clase B no fuera tan curiosa. Diablos, Kamakiri apostó a que todo el grupo de primer año se lo estaba preguntando, ya que estaba seguro de haber visto a algunos estudiantes de negocios preguntándose cómo esto podría influir en su historia de héroe. Mi maestra es vista como la madre de todo el grupo, pero solo tiene un hijo biológico al que nunca he conocido. Midoriya desestimó eso, rompiendo ese pequeño rumor antes de que pudiera agravarse. Si bien sería divertido ver a la gente intentar averiguarlo si su amo se enterara, él insinuó que ella tenía tantos hijos. Bueno, ella hará más que quitarle las garras. Tetsu es el primero. ¿Cuáles crees que son sus posibilidades? Kaibara preguntó, ya que no sería fácil lidiar con su oponente si su actuación hasta ahora significara algo. El acero tiene un alto punto de fusión y es bastante duradero. Entonces, Bakugo no puede simplemente atacarlo como lo haría con la mayoría de la gente. Midoriya respondió que tenía más experiencia con la rubia y, aunque era agresivo, ruidoso y, en general, tan agradable como un zapato lleno de chinchetas, no era un idiota. Increíblemente perceptivo y adaptable. Tetsu, por el contrario, era un alma sencilla que optaba por métodos sencillos. Sí, pero Tetsu tiene un límite en cuanto a cuánto tiempo puede mantenerlo. Además, aunque el calor puede no ser un problema, la explosión conmocionante no puede ignorarse. Onenuki añadió que tenía pensamientos similares a los de Midoriya. ¿No tiene Bakugo la misma debilidad? Fukidashi preguntó, ya que todas las peculiaridades tenían sus límites. Por ejemplo, se le hacía la garganta ronca si la usaba demasiado tiempo. Mientras seguía masticando, Midoriya meneó la cabeza. No, sus peculiaridades surgen a través de su sudor. Esa es la fuente de sus explosiones. Entonces, un partido prolongado realmente lo favorece, ya que significa que sudará más y podrá usar mejores explosiones. Él respondió, pudiendo hablar sin revelar lo que tenía en la boca o escupir. Esto significa que Tetsu necesita ganar esto lo más rápido posible, ya que cuanto más dure, mayor será su desventaja. Tokage resumió, recibiendo un guiño del chico cuando la clase giró hacia el campo, con la esperanza de comenzar esto con fuerza después de quedar segundo en la clase A. Las 4 hogueras volvieron a encenderse y permanecieron encendidas mientras la pantalla del estadio pasaba de estar inactiva a mostrar las imágenes de los dos luchadores que se acercaban. Público, es hora de empezar el primer partido. Acero varonil y apasionado. Del curso de héroe, es Tetsu. Tetsu salió del pasillo hacia el campo, decidido a ganar, mientras escuchaba a sus compañeros animándolo. Voy a meter mi nombre en tu tonta cabeza. Gruñó porque no había olvidado que Bakugo lo confundió con otra persona. Eran personas completamente diferentes, maldita sea. Versus. Era bastante famoso en la escuela secundaria. Del curso de héroe, es Bakugo Katsuki. Bakugo entró al campo desde el otro lado, con las manos en los bolsillos y en una postura terrible. Mientras que Tetsu se sintió aún más ofendido por el hecho de que el tipo ni siquiera estaba tratando esto como debería haberlo hecho, Bakugo estaba más preocupado por esa declaración de entrada de mierda. ¿Un poco famoso? Él no era un fracasado y nunca lo será. Mientras los dos subían las escaleras hacia la arena, sus formas proyectaban sombras gracias a las llamas en las 4 esquinas. Present Mic explicó cómo irían las cosas.
Las reglas son simples. Ganas ya sea derribándolos fuera de los límites, inmovilizándolos, obligándolos a rendirse o noqueándolos de otra manera. Recovery Girl está en espera, así que deja de lado tu moral y ética y trae las lesiones. Pero, por supuesto, cualquier cosa demasiado loca o que ponga en peligro la vida es un montón de basura. Resultará en una descalificación automática. Los dos se encontraron en el centro. Los ojos de Bakugo aparentemente estaban aburridos de todo el asunto, lo que hizo que Tetsu jurara enseñarle a tratarlo como una amenaza, y lo hará venciéndolo y tomando la primera ronda de la clase 1B. Creándose una silla, Cementos tomó asiento y saludó a las cámaras. Detendré las cosas si van demasiado lejos. Ambos chicos escucharon eso y asintieron diciendo que entendían, pero guardaron silencio mientras esperaban que comenzara la pelea. No eres tú contra quien quiero pelear, así que terminaré esto rápido, cabello de mierda. Bakugo lo despidió mientras su mirada pasaba junto a él hacia las gradas donde estaban sentados los estudiantes. A los tres que estaba decidido a derrotar para demostrar su fuerza, pero con la forma en que estaba organizado el cuadro, solo tendrá la oportunidad de pelear contra uno solo, quien haya logrado eliminar a los otros dos. Mi cabello no es una mierda, imbécil. Tetsu le respondió gritando, aunque si hubiera sabido que el apodo de Bakugo ni siquiera estaba dirigido a él en Kirishima, podría haberse enojado. Primer partido, empieza. Tetsu no perdió el tiempo. Tan pronto como Present Mic dio el puntapié inicial, instantáneamente cambió su cuerpo a acero y corrió hacia Bakugo, listo para decirle lo que pensaba. Te enseñaré, pedazo de mierda arrogante. Gritó mientras se acercaba. Bakugo ni siquiera se movió de su lugar mientras observaba la bola de demolición humana correr hacia él, con el puño derecho hacia atrás. En lugar de eso, simplemente levantó la mano, apenas interesado pero sabiendo que tenía que lidiar con esto si quería callar a cualquiera que tuviera el coraje de llamarlo tercer lugar. Mientras Tetsu estaba justo encima de él, Bakugo giró su mano derecha hacia él, una explosión se acumuló en su palma antes de soltarla en la cara de Tetsu. Tetsu bloqueó la explosión pero aún así fue alcanzado con toda su fuerza. Dios mío, ¿alguna vez se contiene? Awa se preguntó mientras el humo de la explosión cubría una parte del campo, cubriendo Tetsu desde la vista. Midoriya ni siquiera estaba preocupada por su compañero de clase. En cambio, sonrió. Si cree que es suficiente bueno, ya veremos. Con Bakugo, esperó todo lo que Tetsu haría, pero en lugar de eso, Tetsu lo sorprendió al apresurarlo nuevamente sin un rasguño. Como si algo así pudiera detenerme. Antes de que pudiera contraatacar, Tetsu lanzó una mirada de izquierda al rostro de Bakugo. La rubia felcliva salió volando de su boca mientras sus dientes se retorcían. Al ser derribado, se recuperó rápidamente y recurrió a Tetsu, ahora completamente involucrado en aplastarlo. Y Tetsu lanza una explosión directa a la cara y golpea a Bakugo con un duro contraataque. Present Mic gritó mientras la mayor parte del humo se disipaba, revelando que Tetsu se mantuvo erguido mientras Bakugo estaba de rodillas, con su mejilla derecha magullada por ese puñetazo. Ya te dije que te haré recordar mi nombre. Es Tetsu, el tipo que te va a vencer. Tetsu declaró mientras lo apresuraba nuevamente, pero Bakugo no cometería el mismo error dos veces. En tus sueños. Cuando Tetsu intentó patearlo, Bakugo se lanzó por encima y fuera del camino antes de usar otra explosión para estabilizarse. Cuando Tetsu se giró, Bakugo disparó una explosión aún más fuerte en su cara, una que rasgó el cuello de la camisa de Tetsu, pero solo lo hizo dar un paso atrás. Al aterrizar, Tetsu ya estaba de nuevo sobre él. Su ropa estaba dañada, pero su piel de acero ni siquiera estaba cubierta de hollín. Tus explosiones no tienen ningún efecto sobre mí, pero mis puños seguro que te afectan a ti. Comenzó a atacar a Bakugo, manteniéndose cerca de él y tratando de desgastarlo o empujarlo hasta el borde. Aún así, Bakugo era muy consciente de su entorno. Cada vez que se alejaban demasiado del centro, él se liberaba del peligro, contraatacaba y comenzaba un nuevo. Apuntando ambas palmas hacia el estómago de Tetsu, le devolvió el golpe. Mientras esto lanzaba a su enemigo de nuevo a su espalda con un gruñido, él volvió a levantarse segundos después, con su blusa completamente destruida gracias a todas las explosiones que Bakugo había estado usando, pero su cuerpo aún intacto por sus explosiones. Él no se mueve, esa peculiaridad suya es diferente a Shitty Air. No tenía resistencia al calor y es muy difícil romperlo. Pero siempre hay una debilidad y la encontraré.
Esta vez, Bakugo corrió hacia él, los dos se encontraron para una pelea reñida cuando Tetsu por izquierda tras derecha, reveses y cotazos con incluso algunas patadas y rodillas lanzadas, usando todo su cuerpo como arma, sin preocuparse por la defensa mientras intentaba terminar tan rápido. Mientras tanto, Bakugo solo podía esquivar y dejar de lado los golpes, e incluso esas redirecciones le dolían porque significaban dejar que los golpes lo golpearan parcialmente, y sus explosiones solo estallaban cada 6 o 7 golpes de Tetsu. Bakugo está teniendo dificultades para luchar contra la furia de ataques de nuestro chico de acero, pero Tetsu no ha logrado asestar un golpe decisivo desde su primer contraataque. Bakugo es demasiado rápido para él. Vamos, Tetsu. Toma la victoria para la clase B. Tsuburaba gritó. Vamos, Bakugo. Puedes hacerlo. Por otro lado, Kirishima gritó en contra, aunque Bakugo no lo estaba haciendo tan bien mientras Tetsu ganaba terreno. ¿Bakugo está a la defensiva? Kendo preguntó sorprendido. Incluso cuando pelearon, Bakugo había estado a la ofensiva durante la mayor parte del tiempo, aunque eso no le hizo ningún bien. Nunca pensé que vería a alguien fuera del Kendo hacer eso. Uraraka señaló que a medida que avanzaba la pelea, Bakugo sufrió más daños en forma de cortes y moretones, y el primero en su cara solo empeoró a medida que se hinchaba lentamente y se volvía morado. Sí, no podemos descartar el potencial de nuestra clase hermana Ida respondió, pero Monoma asomó la cabeza por encima de la barrera. ¿Cómo debes? Shiosaki lo agarró con sus enredaderas antes de que pudiera decir más, y le dio a su clase hermana una mirada de primera mano a como. Monoma, por favor contrólate. Si debemos ser presumidos, debemos ser elegantes al respecto. Midoriya se lo dijo, aunque sus ojos nunca abandonaron la pelea en el campo. Está jugando un juego peligroso. Claro, Bakugo no ha conseguido un buen golpe desde el comienzo de la pelea, pero sus explosiones cada vez son más fuertes. Tokage declaró al ver que sus explosiones se estaban haciendo cada vez más fuertes y que cada una estaba empujando a Tetsu más atrás. Ella, Onenuki y Midoriya permanecieron en silencio mientras avanzaba la pelea. El rugido de la multitud y los dos gritos en el campo significaron que no fueron considerados como. En cambio, observaron cómo Tetsu se desesperaba más y sus golpes, que habían sido rápidos desde el principio, se volvían descuidados y desviados. Sin duda, se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Mientras tanto, Bakugo se volvió más rápido y ágil a medida que sus evasiones se volvían tan rápidas que ni siquiera necesitaba preocuparse por redirigir o bloquear ataques. Esto llegó a un punto crítico, el creciente poder de Bakugo y la defensa cada vez más debilitada de Tetsu cuando Bakugo esquivó el camino de un hacedor de heno y giró a la izquierda hacia el brazo de Tetsu antes de provocar una explosión. A diferencia de cualquier otra ocasión en que Tetsu lo hubiera atravesado, el niño cubierto de acero sintió que su piel sería cuando el acero se agrietó, después de haber sido golpeado y sacudido por las múltiples explosiones. ¿Qué es esto? El ataque de Bakugo tuvo efecto esta vez. Present Me gritó mientras Tetsu daba varios pasos hacia atrás, agarrándose de su brazo, que tenía grandes grietas por todas partes, todas provenientes de una enorme abolladura en el medio de su antebrazo. Dejó que el acero se desvaneciera, lo que solo confirmó las sospechas de Bakugo cuando vio activar su peculiaridad nuevamente con respiraciones pesadas. Lo sabía, abolladuras de metal, pero no se estaban formando grietas. Eso significa que estabas entrando y saliendo de tu peculiaridad para mantener la apariencia, pero hacer eso te hace necesitar un montón de dinero. Tetsu era como un ciervo deslumbrado cuando Bakugo delató el juego. Si se dio cuenta de eso, entonces de ninguna manera se habría dado cuenta de que mantener su peculiaridad de esta manera mientras atacaba era igual de agotador. Dio un paso adelante para intentar contraatacar, tal vez ganar tiempo para pensar, pero esta vez Bakugo estaba sobre él mientras cerraba la brecha entre ellos con un impulso explosivo antes de lanzarse hacia su otro hombro del brazo que no estaba herido, y nuevamente Tetsu mordió una maldición cuando el acero se dio, incluso peor que antes de que sus reservas se agotaran rápidamente. No pudo reforzar el acero tanto como al principio. No fue tan malo. Su acero nunca se debilitó tanto y seguro que había recibido peores palizas cuando entrenaba. Bakugo simplemente se estaba volviendo más fuerte. ¿Cómo? Así no funcionaban las peculiaridades. Con una sonrisa destructiva, Bakugo inició un contraataque feroz e interminable contra Tetsu. Sus roles ahora se invirtieron a medida que él seguía retrocediendo, sintiendo más su hebilla de acero y su grieta bajo la fuerza de las explosiones.
Su poder solo parecía crecer a medida que cada explosión ensordecedora se adentraba más en sus defensas mientras intentaba resistir, pero estaba en una batalla perdida. Muere. Con un golpe final, Bakugo colocó ambas manos sobre el pecho de acero de Tetsu, desmoronado y lleno de grietas, y lo golpeó con una explosión de gran potencia que destrozó su acero y lo hizo volar. Tetsu apenas estaba consciente porque se sentía ingrávido y miraba al cielo azul las numerosas nubes esponjosas que había sobre él. Al momento siguiente, cayó con fuerza al hormigón, rodando hasta caer de lado. Podía distinguir a medianoche caminando, pero eso fue todo lo que vio antes de salir como una luz. Mig, que no esperaba que se levantara de eso, lo vio desmayarse de agotamiento y sin duda el dolor la llamó. Tetsu ha perdido el conocimiento. Bakugo pasa a cuartos de final. Y con un final dinámico, Bakugo se lleva la primera ronda. Hombre, ese tipo es implacable. Bakugo se tomó un momento para respirar mientras Present Mig lo promocionaba como debería haberlo hecho antes. Entró y salió antes de relajarse mientras se giraba hacia las gradas nuevamente, solo que ahora podía verlos a todos, Alphan Alf, Manandus y ese cabrón, Deku. Todos tuvieron su reacción, a saber, que Alphan Alf permaneció sin cambios. Manandus había estrechado la mirada mientras Deku lo observaba con una sonrisa. Haciendo tic-tac, salió del campo y dejó los bots para recoger a su oponente caído. Tuvo que ir a ver a Recover Eagle por estos malditos moretones para poder estar en plena forma para enfrentar a quien ganara la próxima pelea. Al ver esto desde las gradas, Kaminari aplaudió. «¡Guau! La clase A se lleva el primer partido», dijo mientras chocaba los 5 con Mina y Zero. «Espero que no se doblegue demasiado por esto», dijo Kaibara, observando cómo los robots recogían a su compañero de clase golpeado para sacarlo del campo mientras Cementos hacía un rápido trabajo de revisión y reparación en la arena. No fue el mejor enfrentamiento, pero quizá debería haber intentado mantener un ritmo más lento, le habría dicho el problema Onenuki, comentó mientras esperaban que comenzara la siguiente pelea, ya que Tsunotori ya se había ido a preparar. Cuando comenzó el segundo partido, solo Bakugo había regresado, Tetsu probablemente todavía se estaba recuperando de su pelea, pero esperaban que hubiera un televisor en la bahía médica para que él también pudiera animar a Tsunotori. Ese momento fue ahora cuando los 4 fuegos se encendieron una vez más. Gracias por esperar, pero ahora podemos comenzar el segundo partido de la primera ronda entre estos dos. Los dos ya estaban a mitad de las escaleras. Tsunotori lució tan intensa como antes, sacando a Hiro de su juego. Desde los buenos y viejos Estados Unidos de América, puede parecer linda, damas y caballeros, pero es una verdadera luchadora, y esos cuernos no son solo para mostrar, desde el campo de héroes, Tsunotori Ponji. Present Mig la presentó, la chica extranjera manteniendo sus ojos fijos en su oponente, con el ceño fruncido y concentrado en su rostro mientras sus cuernos estaban listos para disparar en cualquier momento. Correcto. Ella lo mantuvo breve. Ella ha sido discreta todo este tiempo, pero eso significa que podría tener algunas cartas bajo la manga del campo de héroes, Hiro Kyoka. Hiro se preguntó cómo manejaría esto, ya que no sabía mucho sobre Tsunotori, solo que podía disparar sus cuernos y controlarlos hasta cierto punto. No es bueno, ya que eso significaba que tenía una ventaja de alcance sobre ella. Entonces no hay presión. Hiro deseaba que le hubieran permitido usar sus botas. Sin ellos, luchaba en una verdadera desventaja, que le resultaba especialmente difícil de llevar desde que Bakugo abrió la final con una victoria para su clase. Ahora bien, ¿estaba ella tan involucrada en una rivalidad entre clases? En realidad no, pero mentiría si dijera que no quiere poner a esos dos imbéciles engreídos de clase B en su lugar. Si bien los corchetes establecidos le hacían imposible verla haciéndoles eso, podía golpearlos en su orgullo propinándoles a su clase una segunda derrota consecutiva. Haznos sentir orgullosos, Tsunotori. Tokage aplaudió. Tú puedes, Hiroyak. Mina saludó a los dos, esperando que Hiro pudiera verlo. ¿Estás listo? Present Me preguntó mientras Tsunotori bajaba un poco la cabeza mientras los cables de los auriculares de Hiro se elevaban. Empieza. Tsunotori no le dio tiempo a Hiro para pensar e inmediatamente le disparó ambos cuernos. Al verlos venir, Hiro logró doge, pero otros dos ya volaban hacia ella. Con un grito, uno le agarró la manga y la arrastró de regreso hacia el límite, pero pudo liberarse antes de que pudiera llevarla volando sobre la línea.
Mirando, vio otro par de cuernos que venían hacia ella, lo que la hizo estrechar los ojos de molestia cuando los conectores de sus auriculares se dispararon, logrando tocar uno, y con un pensamiento, envió su latido a través de él, haciendo vibrar la cosa hasta que se desvió mucho de su curso, pero eso aún dejó el segundo. Aún así, logró dejarlo de lado con su segundo gato. Al escuchar los clips que se acercaban rápidamente, vio que Tsunotori no iba a jugar un juego a distancia mientras la estadounidense la miraba mientras cargaba contra ella, moviéndose a 4 patas para cerrar la distancia más rápido. ¡Mierda! Hiro se movió para evitar la carga, pero se tropezó cuando un cuerno, uno de los que creía haber manejado, se acercó y la golpeó justo en la parte posterior de la rodilla. Con un gruñido doloroso, bajó pero rápidamente se dio la vuelta y se levantó. Esa distracción era todo lo que Tsunotori necesitaba, ya que antes de poder levantar una defensa o atacarla con sus auriculares, Tsunotori clavó su pequeño pero muy fuerte puño izquierdo en el hígado de Hiro. El golpe la sacudió mientras el dolor recorría todo su cuerpo, doblándola mientras jadeaba en busca de aire, pero su oponente no se rindió cuando una rápida rodilla derecha en la cara la dejó con la nariz rota y aturdida antes de que un gancho de izquierda la hiciera ver estrellas mientras se tambaleaba, sus piernas débiles mientras caía de costado. Tsunotori, Taki Napa tradicional boxing stance, Light into air, Shoukasin Tad Sheath Some real training or experience in itas Hiro reflectibly triet of feedback, or block, or even counter uitere arpones, but she could barely concentrate, even if she wasn't, Tsunotori bovedor use the horns, not the ones on ere ad by the ones she, ad al read directo counter Hiro se arpone hacks. For class A, watching their classmate beso e silly overwhelmed at most wanting to look away as Hiro as the second swing by a severe lowering chances of even landing a single counter. Para la clase B, fue una sorpresa que su residente estadounidense fuera entrenada en lo que parecía ser Ma. Mientras casi bailaba alrededor de Hiro, sus golpes golpeaban a la niña de cabello morado como si fuera una hoja en el viento. Hiro se preguntó cómo diablos se metió en esto porque no podía defenderse. Tsunotori era demasiado rápida de pie, demasiado versada en cómo lanzar manos sin peculiaridades y, solo para colmo de males, usó su peculiaridad para contrarrestar la de Hiro, obligándola básicamente a luchar sin peculiaridades mientras podía escuchar la respiración de su oponente, pero su naturaleza tranquila y constante solo hizo que fuera aún más evidente que ni siquiera se estaba agotando golpeándola. Merky llegó cuando Tsunotori golpeó a Hiro con un feroz uppercut de derecha, que levantó a su enemigo de sus pies y la hizo volar de regreso, donde aterrizó dolorosamente sobre su espalda. Toda la experiencia, sintiendo que solo había disputado 6 asaltos contra Kirishima o Hiro, solo duró 32 segundos. Agarrándola, esa inyección en el hígado todavía vibraba a través de ella, junto con varias otras inyecciones en los costados y el estómago, lo que hacía que le doliera respirar. Nuevamente escuchó clips acercándose, más lento que antes, o tal vez simplemente tuvo una conmoción cerebral. Tendría sentido ya que recibió algunos golpes en la cabeza allí. Mirando con buenos ojos, la otra empezó a hincharse. Vio a Tsunotori todavía pegado a ella, con los puños levantados como si pudiera volver a levantarse. ¿Te rindes? Tsunotori preguntó, y Midnight también observó a Hiro mientras esperaban una respuesta. Una parte de ella apreció que su oponente la respetara lo suficiente como para darle la opción. Pero las partes de ella que sufrían tanto solo querían decirle que se fuera a la mierda. Entonces eligió el camino del medio y asintió, acostándose como lo llamaba medianoche. Hiro se ha rendido. Tsunotori pasa a cuartos de final. Mientras la multitud aplaudía por su victoria, Tsunotori resopló con la nariz mientras levantaba el puño en el aire, la gente vitoreaba más fuerte cuando los robots entraron al campo para ayudar a la derrotada Hiro a retirarse, pero no antes de que Tsunotori se acercara a ella. Lo siento, no quería hacerte mucho daño. Tsunotori afirmó que había bajado la intensidad respecto a antes y la había reemplazado por un comportamiento más alegre, aunque apologético. Una vez más, Hiro quería decirle a la niña que se fuera a la mierda, pero ella también era tan mezquina como un bocazas explosivo, por lo que suspiró y ofreció una sonrisa débil mientras la sacaban del campo, con Tsunotori caminando junto a ella. Está bien, tienes que hacer eso, tienes que hacerlo. Si quieres puedo mostrarte algunos movimientos. Ella se ofreció, ya que se había sentido muy bien cuando aprendió algunos movimientos de sus hermanos mayores mientras crecía, más aún cuando su padre la inscribió en lecciones de boxeo en Kentucky. Significaba que vivir con sus 3 hermanos mayores era aún más divertido, aunque destructivo. Hiro se rió de eso antes de hacer una mueca de dolor.
Quizás más tarde, cuando no los vea a dos cuando ambos abandonaron el campo, Present Mig los felicitó por su fuerte espíritu deportivo y señaló que podían actuar de manera muy amigable a pesar de esa paliza bastante intensa. Esa es nuestra chica. ¿Sí? Fukidashi la aplaudió, acompañado por varios otros en clase. De eso estoy hablando. Kamakiri rugió porque era una buena pelea a la antigua usanza, y ver a Tsunotori, precisamente, repartirla. Ahora él también quería pelear con ella. Por muy violento que haya sido, me alegra que esté pasando a la siguiente ronda. Shiozaki sonrió mientras Onenuki y Midoriya sonreían, pero permaneció en silencio, orgullosa de que su compañera de clase hubiera logrado ganarse una victoria. Eso significará que ella estará contra Bakugo a continuación. Oh, no puedo esperar a verla acostarse contra él. Podría llorar como un bebé. Monoma dijo un poco más fuerte de lo necesario, lo que obtuvo la respuesta esperada cuando Bakugo miró por encima de la barrera hacia él. Oh, que te jodan, imbécil. Lo único que va a pasar es que voy a depilar el suelo como lo hice con el pelo de mierda. Le gritó, con Kaminari y Kirishima tratando de derribarlo mientras Midoriya se giraba hacia él, con una sonrisa en su rostro. ¿Qué pasa, número 3? Si tienes confianza, ¿por qué gritas? Le preguntó, amando lo mucho que Bakugo se enfurecía por ese apodo, lo cual le pareció profundamente divertido considerando que no podía recordar la última vez que Bakugo usó nombres reales de otra persona, ya que parecía olvidarlos o simplemente les dio apodos groseros solo para ser irrespetuoso. Bueno, no fue tan divertido cuando te estaba pasando a ti, ¿verdad? Capítulo 26. Sigan luchando, retadores. Y después del Roadhouse que fue el partido 2, estamos de vuelta con el partido 3. Present Mig comenzó cuando las llamas en las 4 esquinas de la arena se encendieron, justo cuando los dos combatientes subían las escaleras. El experto en todos los oficios de la clase B, es astuto, así que será mejor que tengas cuidado. Del curso de héroe, Monoma Naito. Monoma se acercó con una mano en el bolsillo, relajado y con una sonrisa arrogante en su rostro. Versus, ella es linda, pero no dejes que eso te engañe o te irás flotando. Del curso de héroe, Uraraka Ochako. En contraste con él, Uraraka subió las escaleras, con los ojos fijos en él incluso mientras sudaba un poco, ya que esta era su oportunidad de causar una buena impresión. Ahora quiero ver una batalla súper llamativa, así que no se contengan, mis estudiantes. Vuélvete loco. Present Mig gritó por encima de los micrófonos. Si bien Hirobetsu no Tori no fue un partido aburrido, la gente vio a los Emiratos Árabes Unidos. Festival deportivo para ver qué tan poderosos eran sus estudiantes y qué tan locos podían volverse con la aplicación de esas peculiaridades. En las gradas, las dos clases aplaudieron a sus compañeros. Vamos, Monoma, añade otra victoria a la lista. Tsuburaba y Kamakiri lideran la clase B, mientras que su clase hermana estaba dirigida por Mina y Kaminari. Envía a ese tipo a hacer las maletas, Uraraka. Mientras los grupos vitoreaban, Onenuki y Tokage miraron hacia Midoriya. ¿Lo haces? Detuvo su pregunta sacudiendo la cabeza, sus ojos nunca abandonaron el campo porque estaba más que ansioso por ver brillar a Monoma. No me lo dijo, así que estoy emocionado por ver cómo maneja esto ahora bien, podría haberlo copiado, pero a Izuku le faltaba una peculiaridad. Aún así, lo había visto tocar o estrechar la mano de la mayoría de su clase antes de que Monoma se fuera para prepararse, por lo que, en teoría, podría haber decidido aferrarse a cualquiera de las 18 peculiaridades que tenía su clase, pero, de nuevo, estaba el límite de tiempo de 5 minutos del que tenía que ser consciente. Uraraka pasó por lo que sabía sobre este enemigo de aspecto arrogante en el campo. No estoy seguro de cuál es su peculiaridad, pero parecía que podía crear barreras en el aire al respirar. Parece arrogante como Bakugo. ¿Pero es él tan competente? Ella no le había estado prestando demasiada atención durante la carrera de carros, ya que estaba concentrada en dirigir el carro de su equipo y lidiar con aquellos equipos que se acercaban a ellos. Pero eso no significaba que ella no viera nada. Ella lo había visto contrarrestando la acusación de Bakugo de recuperar su bandera robada. Mi mejor opción es agotarlo y esperar a que cometa un error. Espero que hayas dado una buena pelea. Sería una pena que esto terminara demasiado rápido. El comentario de Monoma la dejó fuera de sus contemplaciones. Lo mismo para ti. Ella se sintió un poco avergonzada de que él se diera cuenta de esa manera, así que decidió hacerle pagar por ello ganando. ¿Estás listo? Según la palabra de Present Mig, los dos cambiaron sus posturas. Uraraka se inclinó hacia abajo, mientras Monoma respiraba profundamente. Empieza. Uraraka no perdió el tiempo, cargándolo mientras se mantenía agachado.
Todo lo que necesitaba era un toque y este partido era suyo. Monoma no iba a hacerlo fácil. Él exhaló el aliento, creando una barrera de aire transparente contra la que ella casi se estrella. ¿Una carga frontal? Me siento insultado, gritó Monoma. Y a una cuadra de Monoma. Mig gritó mientras Uraraka reaccionaba rápidamente. Como era de esperar, se movió y se giró hacia él desde otro ángulo, cerrando un poco más la brecha, solo para encontrarse con el mismo resultado. Todavía no. Uraraka gritó cuando se formó la quinta barrera. Aún así, se dio cuenta de que Monoma se estaba quedando un poco sin aliento por haber hecho tanto en rápida sucesión y parecía estar preocupada. Él observó cómo ella saltaba la barrera que él había hecho, rodando cuando aterrizó y luego poniéndose de pie nuevamente para atacarlo. Su mano se extendió. Eso no va a funcionar conmigo. Monoma respiró de nuevo y creó una barrera. Aún así, Uraraka se arrojó a un lado antes de que pudiera terminar, dándole acceso directo a su costado. Allí. Se abalanzó sobre él. Ahora ella no vio el cambio sorpresa de Monoma. ¿Me tienes? Levantó la mano y la extremidad se transformó a medida que se volvía verde y le crecían garras y escamas. Esas escamas dispararon contra Uraraka sin previo aviso, enviándola de regreso con un grito mientras las escamas la arrojaban. Uraraka. Ida la llamó cuando Monoma cesó el ataque una vez que estuvo a una distancia adecuada de él, ya que su táctica había funcionado de maravilla. Buena jugada, Monoma. Kaibara gritó mientras Uraraka se levantaba, pero ahora era Monoma el que estaba a la ofensiva. Su otro brazo se movió hacia una forma similar a la de un lagarto y disparó contra ella, obligando a Uraraka a correr y esquivar por todos lados, atrapándolo de vez en cuando. ¿Qué diablos fue eso? ¿No son su peculiaridad las barreras de aire? Preguntó Mineta, la estudiante más baja del curso de héroe. Mientras hacía esto, Mina golpeó el costado de Bakugo. Te dije que deberíamos habérselo dicho, Bakugo. Ella se lo dijo, pero él no se dio en el tema, incluso cuando Uraraka se vio empujada más atrás. Si ella no puede soportar esto, no vale la pena, él respondió, llamando la atención de Kendo cuando ella se volvió hacia ellos. El ceño fruncido en su rostro hizo que Mina y Kaminari levantaran las manos en señal de rendición. ¿Manejar qué? ¿Seisein Temple? Ella les preguntó, a lo que Bakugo volteó el pájaro, pero Zero estaba más que dispuesto a evitar enojar a su representante de clase y miembro más fuerte. El chico de Monoma le permite copiar peculiaridades a través del tacto. Probablemente tocó a un compañero de clase antes de que comenzara la pelea, explicó, según recordó, que antes de copiar sus peculiaridades, como las de Bakugo, tenía que tocarlas. Fue bueno, como si funcionara como Aizawa Sensei, con un requisito que solo requiere que veas a tu objetivo, podría ser casi imposible de vencer. Espera, ¿puede hacer eso? Preguntó Agakure. Le devolvió una explosión a Bakugo en la cara. Es muy gracioso ahora que lo pienso, Mina señaló a Bakugo, quien le gruñó por revelar esa información. ¡Cuidado! Limpiando un poco de sangre de su mejilla, cortesía de una báscula que se acercó demasiado a su cara, Uraraka observó cómo los brazos de Monoma volvían a la normalidad. Lo siento, pero no es así como va a funcionar esto. Déjame adivinar, tu plan era tratar de cansarme y dejarme sin aliento para que pudieras subirte a un mostrador. Eso podría haber funcionado, pero mi clase tiene muchas peculiaridades maravillosas, él se jactó, dejándola perpleja sobre cómo enfrentarlo. Mientras se preguntaba qué haría a continuación, Monoma estaba en un barco similar, ya que no había dejado caer la báscula porque ya no la usaba, sino porque su límite de tiempo con ella expiró. Manteniendo la cara de póker en alto, sabía que tal vez tendría otro minuto con Solider, lo mismo con la tercera peculiaridad que estaba guardando para el momento justo. Bueno, si no puedes venir a mí, yo iré a ti. Él la acusó, y Uraraka se retiró aún más, no queriendo darle la oportunidad de seguir acosándola con esas escamas suyas. Y Uraraka se encuentra a la defensiva. Pero no estaría de más si le pusiera más entusiasmo. Present Mic aplaudió cuando Uraraka se alejó de Monoma, pero el niño fue rápido, manteniéndola alerta y evitando sus manos. Ella está tomando la decisión inteligente, ya que tiene pocas pistas sobre la peculiaridad de Monoma y está esperando hasta poder hacer una suposición fundamentada antes de contraatacar. Eraser intervino justo cuando Monoma decidió terminar con esto. Ha sido divertido, pero estamos dentro del cronograma, pisoteó el pie, activando la peculiaridad de Onenuki, que corrió hacia donde estaba Uraraka. Con un grito, se hundió en el material como si fueran arenas movedizas. Monoma sonrió, pero supo que le quedaban unos segundos antes de que esto también se desvaneciera. Uraraka, desesperada, usó su peculiaridad sobre sí misma y, aparte de las ligeras náuseas, sintió que la gravedad perdía todos sus efectos sobre ella.
Con su mano apenas extendiéndose más allá del área de impacto de esta peculiaridad del barro, se arrojó fuera del lodo, sorprendiendo a muchos, incluido Monoma, ya que se había arrojado directamente hacia él. ¡Mierda! Intentó llamar a otra barrera aérea, solo para darse cuenta de que ya no podía acceder a ella. Uraraka vio esto, y el comentario sobre que tenían un horario a pesar de que Midnight no había dicho nada sobre que los partidos estuvieran cronometrados le dio una idea. Pero primero, ella cayó directamente sobre Monoma, derribándolo. Los dos rápidamente se metieron en una pelea confusa en el suelo, mientras ambos intentaban luchar contra el otro o contenerlos antes de que Monoma usara su complexión más grande y musculosa para obligarla a irse. No usaste tus peculiaridades allí. Eso significa que tienes un límite, ¿no? Ella preguntó mientras se levantaba, sonriendo cuando encontró una grieta en su armadura, lo cual demostró ser correcto cuando vio su rostro torcerse solo por un momento, sorpresa e irritación al descubrirlo. Quizás sepas cómo funciona mi peculiaridad, pero debo decirte que puedo copiar las peculiaridades de cualquiera que toque. Monoma respondió, ya que él ahora tenía su peculiaridad durante los siguientes 5 minutos, muy parecida a ella. Si pudiera tocarla y arrojarla hacia los límites del ring, ella la pasaría por encima y él podría dejarla caer y llevarse la victoria. El único problema es que ella lo sabía. Después de todo, ese era su plan. Pero tenía algo que añadir, un medio para aumentar la velocidad de su avance, lo que requería eliminar los efectos de la gravedad sobre sí mismo. Acusándola, él hizo precisamente eso, y ahí fue donde todo salió mal. Tan pronto como usó su peculiaridad copiada, si bien eso lo eximió de la ley de la gravedad, su estómago se revolvió y se apretó en el estómago. Cuando su rostro se puso verde, tropezó y cayó mientras se agarraba el estómago mientras se rebelaba contra él. ¿Qué es esto? Logró salir. Uraraka, al verlo sufrir, no pudo disfrutar mucho de su victoria. Conozco mi peculiaridad mejor que nadie y puedo asegurarles que usarla en uno mismo no fue una buena idea. Ella se lo dijo porque conocía bien ese sentimiento. Tratando de mantener su preciosa comida en su estómago en lugar de vomitarla. Al ver a Uraraka caminando, Monoma canceló la gravedad cero para intentar detener esto y volver a ponerse de pie. Aún así, los efectos persistentes de su instinto deseando expulsar su almuerzo persistieron, ralentizándolo mientras Uraraka esquivaba su descuidado intento de tocarla, contrarrestando colocando su mano sobre su brazo, dejándolo flotando en el suelo. Una vez hecho esto, era un juego de niños balancearlo con el pie, haciendo que su estómago se sintiera aún peor antes de soltarlo, viéndolo navegar sobre la línea límite antes de que ella cancelara su peculiaridad, dejando a Monoma caer sobre él pero fuera de sus ataduras. Monoma se ha quedado sin ataduras. Uraraka pasa a cuartos de final. Midnight declaró como la multitud para la victoria de la segunda clase A, Uraraka riendo mientras bajaba del escenario, Monoma recogiéndose y tropezando también hacia la salida. Y Uraraka se lleva la victoria. Hombre, no me esperaba eso. Present Mig lo llamó mientras el nombre de Monoma se oscurecía en el tablero. Al mismo tiempo, su imagen fue cambiada para tener una gran X roja encima, mientras que la de Uraraka fue trasladada al siguiente nivel, y su oponente se decidirá en el próximo partido. La peculiaridad de Monoma es impresionante, poder copiar las peculiaridades de los demás, pero olvidó considerar los efectos secundarios que esos poderes copiados podrían traer, como lo que sucedió aquí. Si hubiera tenido eso en cuenta, el partido habría sido diferente. Eraser comentó que muchos de los profesionales que lo veían habían llegado a esa conclusión y estaban impresionados con el chico como si pudieran trabajar en eso, y quizás también con su ego. Era un sólido contendiente a la grandeza. Gracias por la información, Eraser, viejo amigo. En momentos como este, tenemos que recordar cosas como la tortuga y la liebre. Micrófono actual anotado. Esa es nuestra segunda victoria. Mina aplaudió junto con Kaminari y Agakure. Esa es nuestra chica. Hiro, que había regresado durante el partido, la aplaudió. Oh, maldita sea, Monoma, podríamos haber iniciado una cadena. Tetsu le gritó al campo ahora vacío. Tendré que corregir esto en el próximo partido. Kamakiri se levantó y se rompió el cuello cuando se giró para irse. Haznos sentir orgullosos, Kamakiri. Tokage gritó mientras se iba, saludándolos por encima del hombro. Shoji se levantó al otro lado de la pared para prepararse para su partido. Looks like our turn is coming up. De tal boy starter, speaking through his mask that covered all his face. You got this, big way. We believe in you. Mina cheered for him, joined by several others as he does arm chopper at him, but the class vice rep Miller, the same as Kendo, who gave him a thumbs up. They weren't sure, but they felt he was smiling at their support as he left.
Thank you, Hildo my best. Watching him walk away, they only needed to wait a few minutes before present Mike spoke up again. Ahora es el momento del cuarto partido. Vamos a acelerar esto, ya que nuestros dos últimos enfrentamientos salieron del estadio en gran forma. Present Mike entusiasmó a la multitud, que aplaudió el próximo partido, con los dos estudiantes entrando al campo desde pasillos opuestos. Pero no dejéis que eso os detenga, estudiantes. Tu objetivo es llegar a la cima, así que trae tu juego AA. Present Mike fue uno, ya que conocía a estos dos, y aunque uno no era tan agresivo, el otro sí lo era mucho. Es un gigante silencioso, pero lejos de ser gentil, ya que está preparado para lanzarte todas esas manos, desde el campo de héroes, Shoji Meso. Shoji era su típico yo estoico mientras subía las escaleras, revelando poco sobre lo que estaba pensando o sintiendo. En lugar de eso, se centró en el heteromorfo más bajo que se dirigía hacia él para encontrarse con él en el centro del escenario. Es un tipo ansioso, siempre listo para la pelea. Es tan mortal como una espada finamente hecha. Del curso de héroe, Kamakiri Togaru. Kamakiri sonrió, ya que era una oportunidad que no desperdiciaría. Rebotando sobre sus pies, sus espadas ansiaban ser liberadas. ¿Crees que lo hará todo?, preguntó Komori, a lo que Onenuki se encogió de hombros. Probablemente no. No sabemos cómo funcionan las peculiaridades de Shoji y lo último que alguien quiere es que un estudiante desmembre a otro. La forma informal en que su respuesta atrajo la atención desde el otro lado de la pared mientras tanto Kaminari como Ida se acercaban. Espera, ¿qué es eso del desmembramiento? Kaminari se preguntó si simplemente lo había oído mal. No había manera de que pudieran estar hablando de eso. No te preocupes por eso. Tokage se restó importancia con una sonrisa, lo que solo puso aún más nerviosa a la clase A. Me preocuparé absolutamente por ello. Eso no solo va contra la política escolar sino que también es ilegal. Ida replicó, pero lo ignoraron hasta que Kendo y Tokoyami calmaron a Ida, recordándole que si la clase B era tan informal al respecto, entonces no era gran cosa, ni su estudiante iba a cometer un crimen atroz. ¿Estás listo? Ambos asintieron. Empieza. Kamakiri se movió primero, corriendo hacia Shoji mientras se formaban espadas a lo largo de sus antebrazos. Shoji reaccionó intentando agarrarlo, pero el luchador más pequeño lo esquivó y blandió su espada contra la extremidad expuesta de Shoji. Pero en lugar de una escena espantosa de desmembramiento sangriento, la espada de Kamakiri se clavó en el brazo de Shoji, pero no más mientras el adolescente más alto contraatacaba con su otro brazo, creando un enjambre de extremidades para tratar de capturar a Kamakiri, quien reaccionó a esto golpeando con su otra espada. Una vez más, la sangre se derramó y se hicieron cortes, pero las extremidades no cayeron. Dejó sus espadas lo más desafiladas posible a propósito. Midoriya reflexionó en voz alta y explicó la situación a los de clase A, quienes suspiraron aliviados. Al verlos atacar entre sí nuevamente, Midoriya sospechó que ya conocía al ganador cuando se levantó. ¿Dejándolo todo listo? Yanagi preguntó mientras Midoriya extendía sus brazos sobre su cabeza, bostezando como un gato doméstico. Mi próximo partido es y no pienso perder. No le habría importado ver esto hasta el final, pero quería asegurarse de estar listo para su momento en el centro de atención. Después de todo, si deja que un pájaro lo supere, nunca podrá superarlo. Claro que sí. Te daremos la jugada por jugada más tarde, respondió Tetsu mientras Midoriya saludaba y se alejaba, con Tokoyami levantándose para prepararse. Me iré ahora. Necesito tiempo para prepararme para mi partido y asegurarme de que mi oponente recuerde que no soy un simple juguete. Recordó el comentario que le hizo Midoriya y lo irritado que estaba por ello. Dale una patada en el trasero a ese inútil Deku. La respuesta de Bakugo hizo que la mayoría mirara dos veces, incluso Tokoyami. Vaya, nunca pensé que lo vería. Bakugo odia a otra persona lo suficiente como para animar a un compañero de clase. Asui señaló antes de volver su atención a la acción, justo a tiempo para que Shoji intentara agarrar a Kamakiri, quien respondió dejándole crecer nuevas espadas en los brazos, la espalda y la cabeza, convirtiéndolo en un puercoespín humano. Que te jodan, ancas de rana. Ella ni siquiera se molestó en recurrir a él para eso, ya que Bakugo y sus apodos francamente molestos habían perdido la mayor parte de su fuerza hacía un tiempo. Pero, eso no es un insulto. Mi peculiaridad hace que mis piernas sean parcialmente como las de una rana. En lugar de eso, ella replicó cuando Shoji logró asestarle un golpe sólido a Kamakiri, que lo dejó sin aliento pero no lo suficiente como para mantenerlo abajo el tiempo suficiente para que Shoji lo aprovechara mientras Kamakiri volvía a levantarse en segundos, volteando el de Shoji, un corte nuevo en su hombro derecho, uno de los muchos que Kamakiri le había infligido.
Estrechando los ojos, expandió los brazos, convirtiendo los extremos de dos de sus tentáculos en ojos, mientras que los otros 4 permanecieron puños. Kamakiri logró esto haciendo crecer aún más espadas en su cuerpo, viajando desde sus nudillos hasta sus brazos hasta la columna vertebral con espadas que había creado antes. Incluso con su Mohawk, recreó espadas. Todos eran lo más aburridos que podía hacer, pero sabía que eso aún podía cortar, y con esto, haría sangrar a su enemigo. Y después de una agotadora y tenaz batalla, probablemente la más sangrienta que hayamos tenido jamás, Shoji se lleva la victoria. Pero hombre, no lo parece. Parece que perdió una pelea en una tormenta cortada en papel. Midoriya repasó las últimas partes de sus tramos mientras el anuncio de Present Mic pasaba por los altavoces dentro de la sala de espera. Deseaba que también hubiera una pantalla, ya que solo tenía sus comentarios con los que trabajar, pero serviría por ahora. Si bien es cierto que es un asunto bastante rojo, los héroes deben estar preparados para usar sus herramientas al máximo de sus habilidades y acostumbrarse a escenas como esta. Dicho esto, el partido podría haber terminado pronto, por la fuerza si fuera necesario. El Aser agregó mientras Midoriya se mantenía erguida, con una sonrisa en su rostro. Oh, el Aser, no es tan malo. Izuku agarró su botella y roció su contenido en su boca. Agitándolo por un minuto, tragó lentamente para asegurarse de no cometer un error con lo que había planeado si lo necesitaba, aunque dudaba que fuera en este partido. ¿Eres tú quien va a limpiar eso? Izuku se rió cuando el Aser le hizo esa pregunta, pues podía imaginar que una pelea entre el siempre competitivo Kamakiri terminaría con algo más que un derramamiento de sangre. Midoriya Izuku. Fumikage Tokoyami. El quinto partido comenzará pronto. Por favor, dirígete a la posición inicial. Una voz automática dijo por los altavoces mientras Midoriya respiraba, antes de que una sonrisa salvaje de Cheshire se formara en su rostro cuando se dio la vuelta y salió de la habitación. No había marcado primero en ninguna de las dos carreras, pero estaba listo para asegurarse el oro esta vez. Los pasillos debajo del estadio estaban vacíos, pero eso no significaba que estuvieran lo suficientemente silenciosos como para que sus pasos fueran notables, mientras el rugido de la multitud sobre él transmitía quién sabía cuánto hormigón y acero. Fue un momento excelente para limpiar su cabeza de cosas inútiles. Podría centrarse en todos los demás a los que se enfrentará después de superar este obstáculo. El camino que conducía a la luz del día y las cámaras de miles de personas estaban apagadas, lo que hacía parecer que la salida era aún más atractiva al salir a la luz. Como mínimo, a los Emiratos Árabes Unidos les encanta su simbolismo. Izuku se dijo a sí mismo mientras caminaba al entrar al campo, con los vítores, gritos y aplausos del público tan poderosos que tuvo que tapar una mueca de dolor mientras caminaba. ¿Cómo fue que aquí abajo en el campo, hacía más ruido que cuando volvía a subir con los asientos? Después de esa batalla de metal, tenemos otra pelea de alto riesgo para ustedes con nuestros 5th partido. Present Mic declaró que los dos subieron las escaleras hacia la arena, acercándose lentamente con un propósito a cada paso. Ofensa y defensa en un solo cuerpo. Este samurái oscuro está acompañado por su siempre fiel sombra oscura. Del curso de héroe, es Tokoyami Fumikage. Tokoyami permaneció en silencio y severo incluso mientras la multitud vitoreaba su nombre. Es tan peligroso como impredecible. Este es un gatito con el que no querrás meterte. La naturaleza en su espada y escudo, desde el punto de vista del héroe, es Midoriya Izuku. Midoriya era igual, a su manera, pero mientras Tokoyami era serio, Midoriya tenía una sonrisa en la suya, una que había estado usando desde que salió a verlo por todo el mundo. Oye, la mirada de Tokoyami se agudizó mientras se concentraba en su oponente, cauteloso ante cualquier cosa que pudiera decir. Si Izuku se hubiera dado cuenta de que su oponente estaba de guardia, no lo habría mencionado. ¿Gana o pierde, sin resentimientos? El ceño fruncido de Tokoyami no cambió, pero asintió con la cabeza. De acuerdo. Unos momentos antes, mientras los dos salían al campo, las dos clases de héroes estaban llenas de emoción. Si bien ningún partido anterior había sido aburrido, ni mucho menos, ninguno había enfrentado a dos pesos pesados entre sí. Oh hombre, esto va a ser bueno. Kurohiro cruzó los brazos, con una sonrisa en el rostro. ¿Crees que este Tokoyami durará? Rin preguntó, sonando preocupado, lo que llamó la atención de la clase A. Kodai se encogió de hombros. Probablemente no. Oye, espera un segundo, ese que está ahí afuera es Tokoyami, no es ninguna broma. Zero alcanzó su punto máximo sobre el muro y su clase estuvo totalmente de acuerdo con él, incluso si personas como Bakugo y Todoroki se quedaron callados. ¿Cómo va a superar tu chico a Dark Shadow?
No tiene madera como en la última ronda. Kirishima preguntó por qué admitiría que Midoriya era un hombre de verdad. Era un poco astuto pero podía respaldar su ladrido con un mordisco serio. Los dos grupos lo debatieron, sopesando los pros y los contras mientras permanecían firmemente en su bando, afirmando que su luchador saldría victorioso. Un golpe. Todo eso cesó cuando Monoma, normalmente la voz más fuerte a favor de la clase B, habló. A diferencia de muchos de sus compañeros de clase que estaban de pie mientras defendían furiosamente la fuerza de Midoriya, él permaneció sentado y relajado. Disculpe. Yao Yorozu, que se había levantado con su clase, le preguntó por qué parecía que sabía algo que ellos no sabían. Un hecho que garantizaba que tenía razón en cualquier decisión que tomara. En cierto modo, lo hizo. Sabía mucho más sobre Midoriya, su pasado, su presente y el futuro que deseaba. Él lo entendió, por lo que tuvo plena fe en sus palabras cuando expresó su respuesta. Estoy seguro de que Midoriya lo conseguirá de un solo golpe, ¿no te parece, Shiosaki? ¿Kurohiro? ¿Kodai? Mirando a los otros tres, de los cuales solo uno había estado de pie para defender a Midoriya mientras Present Mic gritaba sus presentaciones para los dos en cuestión. Shiosaki fue la primera en responder, mientras que Midoriya hizo cosas que la confundieron y molestaron. Ella no podía negar su corazón ni su fuerza. Midoriya es muchas cosas, pero no perderá el tiempo. Si puede terminarlo rápido, lo hará. El siguiente fue Kurohiro, ya que había visto cómo el chico entrenaba muchas veces e incluso había entrenado contra él. Si este fuera un entorno más lúdico, tal vez jugaría un poco con él. Pero esto no es clase ni un combate amistoso. Lo va a tratar como lo haría con el verdadero equipo. Kodai fue la menos verbosa en su respuesta. Tokoyami va a perder. Ver a los tres más cercanos a Midoriya tener tanta fe en su victoria fue una sorpresa, pero no fue el clavo en el ataúd para los de su clase hermana. Sabían que Midoriya había obtenido las mejores puntuaciones en el examen de ingreso, al menos mejores que Bakugo y Tokoyami, pero habían cambiado desde entonces. Se vieron obligados a defenderse de verdaderos villanos y salieron ilesos. De ninguna manera, solo estás compensando ya que los vencimos 2 veces seguidas. Caminar y dijo esa creencia en voz alta, pero Monoma volvió a mantener la calma y su mirada se dirigió al campo. No fue él quien respondió a eso. En cambio, era Tokage, ya que sospechaba que Midoriya, ese pequeño y astuto gato, tenía algo bajo la manga. Tal vez lo seamos, tal vez no. Simplemente no digas que no te advertimos. Nuestro representante de clase es otra cosa. Present Mip tiene razón en su descripción de él. En retrospectiva, todo en él es un misterio. Y su peculiaridad parece tener muchas aplicaciones, como aumentar la velocidad y la fuerza, correr por las paredes, adherirse a las superficies y tal vez incluso reducir su gravedad o peso. Tokoyami pensó, estudiando a su oponente cuya peculiaridad aún no había descubierto. Ni siquiera podía confiar en los recuerdos de Bakugo, ya que Midoriya no había estado mintiendo cuando se autodenominó un floreciente tardío que pasó meses fuera de la escuela, presumiblemente debido a su nueva peculiaridad. Eso lo perjudicó porque ya había revelado y usado Dark Shadow, incluso contra él durante la carrera anterior. También está el hecho de que parece ser capaz de manipular la madera como quiera, pero no parece tener madera encima. Y como se trata de una arena sin rasgos distintivos y sin paredes, tiene poco por lo que rebotar. Eso no significaba que no lo tuviera, pero estaba seguro de que las reglas le impedían traer algo así. Pero tenía una ligera idea de cómo iría esto mientras pensaba en la carrera de obstáculos y en cómo se comportó Midoriya. Sin duda intentará hacer lo que hicieron sus compañeros y cerrar la distancia. Dark Shadow es muy adecuado para eso. ¿Listo? La mirada de Tokoyami se fijó en Midoriya mientras Midoriya se inclinaba hacia adelante. Empieza. Sombra oscura. Por orden suya, su peculiaridad disparó hacia Midoriya, quien saltó hacia atrás en lugar de intentar atacarlo. ¿Por qué los distanciaría cuando no tenía medios para luchar así? No importa, momentos antes de que Midoriya pudiera aterrizar, Dark Shadow se inclinó y redirigió hacia él, con sus garras listas. Y nuevamente, Midoriya esquivó, moviéndose como el agua mientras doblaba su cuerpo hacia un lado, doblando su rodilla. Al mismo tiempo, su otra pierna permaneció extendida antes de salir de la línea de fuego. Y de nuevo, Dark Shadow redirigió, su cuerpo curvado era tan flexible como una cuerda. Midoriya siguió retrocediendo cada vez más hacia los límites de la arena. ¿Qué es esto? ¿Midoriya ni siquiera va a contraatacar? ¿Está tratando de cansar a su enemigo? Bueno, será mejor que espere que suceda rápido, ya que se está quedando sin espacio.
El anuncio de Present Me coincidió con la confusión de la audiencia, ya que Midoriya estaba demostrando ser tan resbaladiza como un gato, con la flexibilidad para igualar mientras se retorcía y se movía, evadiendo cualquier cosa que Dark Shadow pudiera arrojarle. Maldita sea, quédate quieto y déjame golpearte. Dark Shadow gritó mientras llevaba su mano, más grande que antes, a donde estaba Midoriya. Midoriya se rió mientras se escabullía hacia un lado, casi patinando por el suelo mientras escapaba del peligro. ¿Y por qué haría eso, sombra oscura? Preguntó. Tokoyami sintió que su paciencia era tentada porque, si bien no se había movido, no creía que tuviera la ventaja. No, lo estaban engañando, pero ¿cómo? Midoriya estaba en retirada mientras permanecía a salvo y en medio de la arena. Se dio cuenta de que no solo estaba jugando con él. Sus ojos lo observaban Dark Shadow, aprendían más sobre su peculiaridad sin revelar nada propio. La ira de Tokoyami por esto solo hizo que Dark Shadow fuera más grande y más agresivo. Dicha peculiaridad corrió hacia Midoriya nuevamente, más grande que antes, mientras sus garras cavaban trincheras en la arena de concreto. Esto no fue solo un espectáculo, ya que antes de que se acercara, giró una garra hacia Midoriya, arrojando pedazos de concreto y polvo para oscurecer la visión de Midoriya. Una vez hecho esto, la peculiaridad se inclinó para atacar desde otro ángulo para tomar a Midoriya desprevenida. Chocando contra la nube de polvo, el peculiar giró la otra mano para arrojar al chico gato fuera de la arena y terminar con él, pero no encontró nada. ¿Qué? Dark Shadow preguntó, buscando a su alrededor hacia dónde diablos podría haber corrido su oponente. Ya te lo dije, User y Kirk giraron la cabeza hacia un lado, donde estaba Midoriya, estirándose como un felino, sin ninguna preocupación en el mundo, mientras él les sonreía. Los pájaros no tienen el mejor historial contra los gatos. A este tipo no se le puede tocar. Tokoyami está lanzando todo lo que tiene y el fregadero de la cocina, y ni un solo ataque ha dado en el blanco. Present Me llamó mientras la multitud se preguntaba cuál era el trato de Midoriya. ¿Era solo un velocista? Su actuación durante toda la carrera de obstáculos pareció respaldarlo. Fumikage no quedó tan impresionado con él como recordó a Dark Shadow a su lado. Me canso de tus palabras. Si les crees, demuéstralo. Midoriya había demostrado que era rápido, pero eso fue todo. También actuó de manera increíblemente arrogante, lo que le permitió ser llevado al límite. Solo necesitaba engañarlo para que esquivara y aterrizara fuera de los límites. Por favor, no me malinterpretes. He estado tomando esto en serio. Es solo que cobrarte antes no habría sido la decisión más inteligente. Midoriya respondió, con los oídos temblorosos mientras miraba fijamente a su enemigo con cabeza de pájaro. Fue tal como él pensaba. ¿Estabas recopilando información entonces? Tokoyami cambió su postura, manteniéndose relajado mientras Dark Shadow permanecía en un gatillo capilar. Lo estaba, y creo que ya tengo suficiente, respondió Midoriya mientras se ponía en posición de corredor. Aún así, como un tigre al acecho, su forma estaba más estirada, equilibrando su peso en las 4 extremidades. A medida que sus ojos se agudizaban, un aura tenue de rojo y verde se formó en sus extremidades. Solo recuerda lo que prometimos, sin resentimientos. Dicho esto, se lanzó hacia Tokoyami, rompiendo el hormigón donde se encontraba. Su velocidad le permitió cubrir la distancia entre ellos más rápido que Tokoyami, y muchos pensaron que era posible para él, ya que el usuario peculiar hizo que Dark Shadow respondiera reactivamente a la carga. Pero donde Midoriya habría cedido terreno antes, no se detuvo incluso cuando Dark Shadow retiró su garra para golpearlo, solo porque en el último segundo, Midoriya logró evadir las garras oscuras estaban tan cerca de él que podría haber doblado un poco la cabeza y sentirlas cuando pasaron. Tokoyami lo vio venir, pero solo tuvo tiempo de dar un paso atrás antes de que Midoriya estuviera sobre él, girando sobre su talón para llevar una patada de talón giratoria directamente al costado de Tokoyami, una explosión de dolor que estalló desde el punto de contacto cuando sintió que sus costillas se agrietaban mientras estaba doblado, sus pies se levantaron del suelo mientras la patada de talón de Midoriya llegaba hasta el lanzamiento enviándolo volando a mitad de la arena, rodando antes de detenerse en un montón. Todo lo que había sucedido, desde que Midoriya decidió atacar, evadió a Dark Shadow y conectó el primer hit del combate, había ocurrido en no menos de 6 segundos. Hubo un silencio atónito por parte del público, de los profesionales, de los profesores y de los estudiantes mientras Midoriya estaba solo, en equilibrio sobre una sola pierna, con la otra todavía extendida en la dirección en la que envió a su enemigo a volar. Dicho enemigo permaneció quieto mientras Dark Shadow había desaparecido mientras su atadura se desvanecía en la nada.
Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Midnight levantó la mano hacia Midoriya mientras caminaba hacia la arena. Midoriya, que se había quedado quieta, bajó la pierna. Ella fue a ver a Tokoyami para ver si todavía podía pelear, pero lo encontró noqueado. Con esa confirmación hizo su llamada. Tokoyami ha quedado inconsciente. Midoriya pasa a cuartos de final. Con esa declaración pasó un momento de silencio atónito mientras la multitud perdía la cabeza y vitoreaba al vencedor. Midoriya respiró hondo antes de sonreír y reírse de su victoria, absorbiendo la atención. Una victoria indiscutible. Tokoyami y Dark Shadow no tuvieron ninguna oportunidad y fueron eliminados en un Code 1, Hot. Midoriya consigue una victoria indiscutible con el segundo tiempo más rápido del festival, y solo la victoria de Tsunotori es más rápida. El actual estado de Mikomo Tokoyami tuvo que ser retirado del campo en camilla. ¿Qué carajo fue eso? Mineta preguntó sin palabras, como el resto de su clase. Él no tuvo ni un solo golpe. Uraraka pronunció esto, ya que apenas podía seguirle el ritmo mientras él lo esquivaba, y pareció casi teletransportarse cerca del final. Tantas velocidades, ¿cómo fue que era solo un primer año? Mientras que el resto, incluidos Bakugo y Todoroki, estaban confundidos y ligeramente intimidados al ver a uno de sus pesos pesados ser manejado tan fácilmente, Kendo estaba asombrado por las habilidades de Midoriya. Increíble, tanta velocidad, reflejos y potencia. Tokoyami no tuvo ninguna oportunidad. Él jugó con él. A esa velocidad, era casi tan rápido como Shigaraki en el USG cuando casi agarró a Tsu. Después de ese único golpe, ella se dio cuenta de que él merecía los elogios que sus compañeros de clase le hacían. De hecho, algunos de ellos sospechaban que ese ni siquiera era su punto más fuerte. ¿Lo interpretaste? Ida preguntó, pero fue Todoroki, típicamente silencioso, quien respondió. Engañó a Tokoyami haciéndole creer que no atacaría de cerca y luego descubrió lo rápido que era Dark Shadow, cómo se movía y la fuerza con la que podía atacar el adolescente de doble color de pelo, explicó, analizando cómo se había desarrollado la pelea. Midoriya no solo se estaba retirando, sino que estaba probando los límites del control de Tokoyami sobre Dark Shadow y viendo cómo se movía la peculiaridad. Era un libro de texto, algo suyo padre lo habría aprobado si la fuerza bruta no fuera una solución ideal. Una vez que tuvo eso, le resultó fácil acercarse, sabiendo que Tokoyami no podía recordar su peculiaridad con la suficiente rapidez. Mirando hacia el grupo, vio que Midoriya se enfrentaría a Shiosaki, su compañera de equipo, o Ida, que era el equipo de Shoto, en la siguiente ronda, y siempre que derrotara a Kendo, se enfrentaría a Midoriya en las semifinales. Un golpe. Te lo dije, eso es todo lo que le haría falta. Monoma se regodeó y disfrutó de lo conmocionada que estaba su clase hermana. Tener peculiaridades llamativas, reconocimiento de nombres y la oportunidad de enfrentar a verdaderos villanos no significaba mucho después de todo. Aún así, ¿viste cómo lo dobló sobre su talón? Eso debe doler. Kaibara hizo una mueca de dolor porque estaba seguro de que el pobre tipo debía haberse roto una costilla o dos con ese golpe. Pobre Tokoyami, apenas pudo demostrar lo que podía hacer a su y se lamentó porque, aunque estoico, estaba entusiasmado con el festival, igual que el resto de ellos. Pero en lugar de poder demostrar su valía, hasta ahora es el único que ha sido manejado con tanta facilidad, derrotado de un solo golpe, ya que incluso Hiro tuvo alguna oportunidad. Se va a frustrar cuando despierte, sabiendo que lo han manejado con tanta facilidad. O Hiro estuvo de acuerdo con ella, pues si bien el artista marcial que hay en él podría respetar el hecho de Midoriya y su victoria, envidiarlo un poco si fuera honesto, también podía sentir simpatía por su compañero de clase derrotado, ya que sabía dolorosamente bien cuánto dolía ser derrotado en un solo movimiento gracias a su combate, si es que se le puede llamar así, contra Todoroki y Shoji durante su primera clase de héroes. Ida escuchó todo esto y se levantó, con una mirada decidida en su rostro. Por favor, deséale lo mejor si lo ves delante de mí. Debo prepararme para mi partido. Oye, recupera algo de dinero por Tokoyami mientras estás ahí. Zero levantó la mano y, después de un momento incómodo, Ida le devolvió el choque de manos. ¿Shiosaki? Tokage le preguntó a su compañera de clase, quien también se levantó y le quitó el polvo del regazo mientras lo hacía. Lucharé honorablemente, pero no me contendré, ella dijo, al encontrarse con Ida afuera de sus dos cabinas. Mientras decía eso, el niño de anteojos más altos asintió. Yo tampoco. Nos vemos en el campo. Con esto, los dos se dieron la vuelta para dirigirse a la sala de espera. Cementos tardará 1 o 2 minutos en reparar el daño que Dark Shadow le había causado al campo de todos modos.